para acompañar el inicio de este diplomado. Entonces, nada, pues con la bienvenida, lo que proponemos para esta sesión inicial es poder entrar en alguna reflexión inicial con el primer módulo, con el primer tema del primer módulo, que está asociado entonces a algunos elementos generales, y trataremos de ir puntualizando algunos en relación a las poblaciones rurales, pero también a la relación que tiene entonces con algunas dinámicas de la educación. Es un poco como el escenario general que les proponemos de inicio. Para eso, pues ahorita en unos minutitos voy a compartir la pantalla para que podamos ir guiando la conversación. Y en un segundo momento, la idea que podamos entonces, en la medida de las posibilidades, son 2 horas, poder llevar a cabo algunos intercambios, algunas reflexiones, y al final, ya del cierre, si tuviésemos algunas preguntas, yo voy a tratar de romper como el esquema, digamos, formal, además de compartirles la información, de si fuera posible que pudiésemos avanzar en 1 o 2 preguntas con relación a un elemento importante que es el entregable. Entonces, si bien ya les compartimos a los correos el día de hoy en la mañana a todas, a todos, el contenido general del diplomado, ¿verdad? Entonces allí van a encontrar una presentación, en ese documento encuentran una justificación del diplomado, unos objetivos, cómo está sustentado, un cronograma también encuentran en lo que sustenta el diplomado, está todo el cronograma de horas, ¿cierto? ¿Qué día, las sesiones, los módulos? Bueno, están los links de ingreso que van a ser siempre los mismos. El grupo 1 ingresará al grupo 1, el grupo 2 ingresará al grupo 2, siempre, tanto el sábado como el día jueves. Entonces, ese documento tiene además un cuadro que trata de sintetizar un poco los momentos que hemos establecido para el entregable que vamos a ir construyendo. Entonces, nada. Bien, vamos a compartir entonces la pantalla para empezar, como les decía, este primer elemento inicial de la reflexión va a pasar entonces por mostrar algunas postulaciones, algunas lecturas de la educación rural, alguna lectura de la composición de la población rural, situación que ustedes conocen sobremanera, quizás mucho más que yo, pero para propiciar entonces la conversación. Bueno, entonces aquí voy a empezar a compartir la pantalla. Yo le voy a pedir el favor a alguna de las compañeras que me pueda decir si ya se ve mi pantalla. Sí, ya se ve. Vale, muchas gracias. El caso, hay algunas personas que están conectadas desde el celular o seguramente están tratando de conectarse desde el celular. Entonces, si tienen como yo ahorita compartí la pantalla y no me es posible verlos a ustedes, yo veo la pantalla que ustedes ven, es la misma pantalla que yo estoy viendo. Así que tenemos un par de compañeras que nos apoyan en distintas dinámicas. Entonces, quien tenga algún inconveniente, alguna situación o de conexión, si va escribiendo en el chat que tiene el lugar por donde nos estamos conectando para conversar, las compañeras allí, está María Fernanda, está Ani, está Valentina, ellas se encargarían ahí como de ayudarles internamente si tienen algún inconveniente, de pronto dejan el número, tengo este inconveniente, no escucho, o si estamos conectados por el celular, ellas de pronto nos pueden, además de otras funciones que están haciendo, nos pueden colaborar en ese ejercicio. Bueno, entonces, bien, inicialmente voy a compartirla completa para que sea más grande. Ok. Bien, entonces en esta primera sesión, un poco acercándonos a esa idea de la educación rural, de la pedagogía rural, perdón que haga si alguna de las compañeras, Ani, María Fernanda, Verónica, nos puede colaborar. En el grupo 2 está el profesor Germán, está preguntando cuál compañera
de apoyo tiene él, para que por favor se presente y hable con él por si tiene alguna solicitud. Él no sabe cuál compañera está allí, entonces que por favor nos ayudan ustedes comunicándole a la compañera que le escriba o se haga visible para que él pueda, si tiene algún inconveniente, tener la ayuda. Bueno, muchas gracias. Qué pena. Entonces, en este mismo momento, en el grupo número 2, está funcionando al tiempo otro docente. Es por eso, perdónenme aquí el paréntesis. Bueno, entonces en esta primera sesión les decía que vamos a tratar de acercarnos de alguna manera a algunos elementos generales, ya lo había repetido, sobre educación, pedagogía rural, poblaciones. Para ello les presento, les postulo la siguiente imagen, seguramente si están siguiendo la pantalla, y que me parece importante cuando de educación rural, pero también cuando de ruralidad en general se habla. Y es, ¿qué idea tenemos de ruralidad? O por lo menos, ¿qué idea tienen las instituciones? Seguramente ustedes, la mayoría, trabajan en lo rural, viven en la ruralidad, pertenecen a distintas poblaciones, ustedes en carne propia saben lo que es lo rural. Pero entonces a veces cuando se diseña dinámicas de intervención, cuando se diseña dinámicas escolares, contenidos curriculares, cuando se piensa desde el trabajo comunitario, desde el trabajo popular o desde la academia muchas veces pues tiene distintas lecturas de lo que es lo rural, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza a ser necesario preguntarse qué entendemos por lo rural. Entonces aquí lo que quiero inicialmente es postular algunas lecturas generales de lo... Profe, qué pena, un momento. Hola, con Valentina, mucho gusto. Profe, varias personas están diciendo que no pueden ver la pantalla. ¿Tú estás compartiendo diapositiva? Sí, No, profe, no se están viendo. Se ve la pantalla de Meet. ok. Voy a volver, perdón, entonces voy a cerrar y por favor pediría que varias personas, de pronto fuera de nosotros, algunas me pudieran avisar si ven la pantalla. No lo estamos viendo la pantalla, lo estamos viendo a usted. Ok, voy a volver a compartirla. Espera, voy a hacerlo de esta manera. Ok, ya, perdón. Compartir. Ahora. Ahí se ve. Ahora sí. Sí, ok, voy a volver hacia atrás. Bueno, porque esto menos mal me avisaron. Bueno, porque yo estoy viendo también igual mi pantalla. Bueno, gracias, Valentina. Entonces, nada, yo no sé si acá había empezado acá en esta Listo, yo no ficha. veo. Tratemos de verificar si a una buena parte a algunos se les puede demorar al cargar la pantalla. También algunas personas que tengan normalmente celular, lo que tienen que hacer es buscar en la pantalla del celular para que les aparezca la proyección, porque en computador sí se está viendo. Es por el celular, seguro tienen que mover hasta que encuentren la pantalla donde están proyectando. De acuerdo, muchas gracias. Sí, eso es verdad. Por favor, los que no estén viendo, hay algunas personas que no estén viendo en este Si momento. quieren, Los que tienen... por el chat confirmamos quiénes Sí, están viendo, por favor. eso, porque yo aquí cuando comparto pantalla no veo ni el chat ni los veo a ustedes. Esperemos un minutito para organizarnos bien, que la mayoría podamos ver, porque la ayuda visual favorece mucho el ejercicio. Ya se ve, Jairito, ahora sí ya la veo yo. Ok, gracias. Sí, profe, ya hay varias personas diciendo que sí la ven. Ok, perfecto. Pues vamos a retomar esta primera parte. En la primera ficha que les estaba mencionando hace un rato, pues es nada más la presentación, sesión 1, y que el título que está allí, Educación y Pedagogía Rural, lo que trata hoy es de poder hacer una presentación general, sintética, de algunos elementos generales de cómo considerar ese trabajo
de la pedagogía y de la educación en lo rural. Hoy apenas es como el inicio. Bueno, y les estaba entonces mencionando en esta segunda ficha, que ojalá la estén viendo, que dice allí qué concepciones de ruralidad evocamos, tenemos, construimos o representamos. ¿Qué les estaba mencionando aquí? Que cuando hablamos de cualquier tema, del que sea, en lo rural es muy importante preguntarse por lo que se entiende por ruralidad, porque es posible que, les estaba diciendo que ustedes que viven y habitan en lo rural, pues tienen una percepción real, cotidiana, muy sentida, histórica además, pero que cuando de pronto se piensa en lo comunitario, en lo colectivo, cuando se piensa en la educación, cuando se piensa en los contenidos que puedan desarrollarse, uno tendría que volver a preguntarse qué pasa en lo rural, ¿cierto? ¿Cómo lo conciben otros? Porque a partir de cómo lo conciben otros, cómo lo puedan entender otros y cómo lo sientan aquellos que viven en lo rural, pues posiblemente haya muchas diferencias, ¿no? Ejemplo, los que construyen políticas públicas. Entonces es muy importante preguntarle a ellos qué entienden por lo rural. Hay un micrófono, hay un eco que creo, no sé si es de la grabación que alguien está reproduciendo, perdón, y El dificulta compañero mucho. Germán. Es el micrófono de Germán. Sí, eso. Tratamos de solucionarlo, por favor. Sí, porque suena bajito, pero genera un eco y de pronto, bueno, creo que ya mejoró. Entonces seguíamos acá en la presentación. Estaba mencionando entonces que preguntarnos, creo que no lo hemos podido arreglar. El del señor Germán está prendido el micrófono. Tratamos de silenciarlo, creo que se puede. Valentina, María Fernanda. Toca, no, profe, es que la persona que puede silenciarlo es quien crea la reunión. Por ejemplo, yo no tengo ahorita la posibilidad de silenciar los micrófonos. Sofi, ¿será que está por acá? Sofi, en el grupo de coordinación. Sí, estoy. Sí, tenemos una interferencia por alguien que no nos oye seguramente y tiene el micrófono encendido y genera bastante interferencia. Germán, si lo pudiéramos silenciar. Ok, parece que ya. Bueno, parece que ya, listo. Bueno, entonces, retomo acá la presentación, ¿se ve? ¿Se ve la presentación porque salí un momentín de ella? Bueno, entonces, ese primer elemento que les estaba mencionando, no, va a ser difícil. Airo, por favor, puedes apagar el micrófono. Sí, Ahí ahora es otro, ¿cierto? Si está Sofi, si pudiéramos silenciarlos más bien todos. Ok, ya, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, entonces estábamos mencionando que un primer elemento para avanzar era preguntarse por qué concepción de ruralidad evocamos o tenemos. No se refiere a ustedes. Bueno, de pronto puede ser que a veces ustedes, pero a veces también cuando llegan instituciones, ¿no? Como qué lectura, cómo leen la ruralidad, cómo lo leen a uno sería la pregunta. Entonces, en esa dinámica les propongo estos 4 elementos. El primero, se suele considerar de alguna manera una relación de opuestos entre lo urbano y lo rural
para leer a lo rural, ¿cierto? Todo aquello que no es urbano, entonces es rural, o sea, todo aquello que no tiene la cara de la ciudad, que no es ciudad, sería rural, ¿verdad? Pero esa es una clasificación que se sigue haciendo, que se hace mucho, pero que además tiene unas complejidades. Una de ellas es que la idea de desarrollo, y cuando decimos desarrollo es no la idea de, o más bien, para decirlo claramente, es la idea de progreso, ¿no? El progreso entendido desde una dinámica un poco mercantilizada, o un poco no, totalmente mercantilizada, que eso lo que determina es una relación de poder, ¿sí? Entre unos que son menos iguales que otros, y esos que no son tan iguales, que son distintos, entonces pareciera que son los que están en lo rural, pero ahí no aparece todavía, entre comillas, como lo malo, por decirlo, si es que hay algo malo, ¿sí? Allí no aparece que esa distinción nos empieza a colocar en una división muy fea, ¿no? Y es que en lo rural entonces estaría los que no tienen muchas cosas, los que no tenemos muchas cosas, los que no tenemos progreso, los que no tenemos desarrollo. Y si no tenemos desarrollo ni progreso, significa entonces que estamos atrasados, que estamos pobres, que no es muy bueno lo que se produce, que es además muy malo, que nos gastamos la plata, que no sabemos nada. Entonces, esa lectura un poco de esa manera para leer a lo rural no sirve mucho. No sirve porque lo que pone de entrada es una relación de desigual, ¿no? Y en la que de alguna manera lo que nos presenta es que para ser iguales, o sea, para estar bien, para ser iguales a los otros, entonces tenemos que parecernos a lo que pasa en la ciudad. Y entonces es una relación de poder y a partir de esa relación de poder se construyen políticas públicas. Entonces, el caso de por qué no construyen universidades en lo rural. Difícilmente, de hecho no hay. Las únicas que van apareciendo son otras dinámicas distintas, como universidades un poco más de carácter propio, autónomo, el caso de algunas comunidades indígenas que lo proyectan, el caso de algunas comunidades campesinas que empiezan a decir, tenemos que organizarnos y pensar en una forma de comunitariamente organizar nuestro saber, organizar nuestras prácticas y llamémosle a eso universidad y no dependamos de otras dinámicas. Hay muchas expresiones así, hoy no es el día que vamos a hablar de ellas, pero empiezan a sentir que no necesariamente tienen que depender de la ciudad. Entonces, pero muchas delimitaciones, muchas concepciones de lo rural se dan desde ese ámbito, ¿no? Porque en la ciudad está la universidad, está el mejor billar, está el cine, está un buen bar, está el buen restaurante, pareciera que está entre comillas todo lo bueno, ¿verdad? Y eso lo que pone de relieve es que todo lo bueno está en la ciudad y todo lo malo está en lo rural, ¿cierto? O sea, en lo urbano lo bueno, en lo rural lo malo. Y ese no puede ser el punto de partida. Es posible que a veces algunas comunidades, porque están muy apartadas, porque están muy manoseadas por la sociedad mayoritaria, uno también empezó en algún momento a replicar esa lectura. Bien, si uno replica esa lectura en la escuela, pues lo que va a repetir es un poco esa idea de para estar bien hay que parecerse a lo que se hace en la ciudad. No quiero decir que es que en la ciudad no pasen cosas chéveres, no se hagan cosas bonitas, no hayan personas pues que quieran transformar, que quieran cambiar, que emprenden proyectos transformadores. No, sí, también. Pero aquí lo que estamos es centrándonos no en las personas que viven en la ciudad y en lo urbano, en lo rural y en lo urbano, perdón, sino más bien en la concepción que tenemos, ¿sí? Cuando decimos nosotros que es lo rural, pues desde dónde leemos, ¿no? ¿Con qué elementos leemos? O quizás le damos tanta trascendencia a la ciudad que nos olvidamos de leer de manera más bonita o más potente lo que tenemos en los territorios. Y eso es muy importante cuando pensamos en la educación, cuando pensamos en la formación, ¿cierto? Porque lo que yo pienso sobre mí mismo, lo que pienso sobre los demás, es proporcional a lo que yo también puedo proponer en una propuesta educativa, sea escolarizada, sea popular, si sea del calibre que sea. Digamos que hay una relación importante. Bien, el otro elemento para leer un poco esa dinámica de lo rural, se desprende de esa relación, pero uno la encuentra en los ministerios, casi en todos, ¿sí? Y es la lectura como agrícola que se tiene de los sistemas de producción en lo rural, ¿cierto? Entonces, cualquier sistema de producción en lo rural, cuando uno encuentra dinámicas escolares
con los proyectos escolares de, digamos, los lineamientos generales de educación del Ministerio de Educación, cuando encuentro unos proyectos con distintas organizaciones sociales, no todas, pero uno sí veo que mayoritariamente tienen una lectura de que como es para lo rural, ¿cierto? Como es para la gente de lo rural, entonces la mayoría de lo que se proyecte tiene que tener el tinte de lo agrícola. Y pues no necesariamente, o sea, no tiene que ser así. Eso es una visión muy reducida porque es como que es allá esos pobres del campo de lo rural, démosles semillas para que ellos siembren allá y produzcan comida. O sea, la pandemia nos dejó claro que si Colombia importaba el 60% de la comida, pues lo resuelve así facilito para darle trabajo a otro montón de transnacionales y aumentó casi al 90% de la importación de comida en Colombia. Lo estamos viendo. Cosechas de maíz pudriéndose, cosechas de zanahoria, de frutas, de verduras, o sea, todos los productores agrícolas del campo pues producen tanto alimento, pero el mismo país no lo compra, porque tiene otras dinámicas distintas, ¿verdad? Tiene otros intereses distintos, pasados por todas las instituciones, ¿sí? Entonces les queda muy difícil, pero más sin embargo sí proyectan en programas casi que de todo tipo, perdónenme que sea grosero y que generalice, yo sé que no se debe hacer, pero un grueso en términos de la política pública en educación, uno ve los currículos, ¿sí? Las proyecciones que se hacen y tienen elemento agrícola allí casi que de primeras o mayoritario. No es que esté mal, el lío es que no, digamos, es que las personas de lo rural son más que eso. Tienen prácticas culturales, tienen historia, tienen desarrollos de otras potestades y de otras dinámicas, tienen otras formas de organizarse, de sentir, de relacionarse con todo. Entonces, no puede ser posible que en políticas públicas, en este caso lo educativo, ¿cierto?, se priorice mayoritariamente lo agrícola, cuando no hay una política estatal que garantice la compra de los productos mayoritarios de la producción agrícola de lo rural, o sea, de las poblaciones rurales. O sea, sería chévere que al mismo tiempo que toda la proyección, muchos de los planes, programas y proyectos para lo rural en términos educativos, si tienen el elemento agrícola, pues que esté acompañado con la política de compra de los productos que se desarrollan en lo rural. Sería lo más lógico, pero no ocurre así. Entonces no tiene razón de ser. Y esa es una reflexión un poco con pinzas que hay que coger, ¿no? Porque uno sí sabe que en lo rural se necesita producir, ¿sí? Se necesita que se produzca alimentos, claro que sí, pero aquí el cuidado es un poco con la política, ¿no? Con lo que se piensa y lo que se diseña. Y el otro elemento tiene que ver un poco con esa relación del vínculo de acceso a la tierra, o sea, gran parte, o sea, uno de los elementos mayoritarios acá en la Minga todos estos días, esa gran movilización, tiene que ver con el acceso a la tierra y con la propiedad de la tierra, tanto para los campesinos, tanto para la población afro, como para la población indígena que reclama pues el acceso a tierra, ¿verdad? Y que de eso depende de alguna manera ese vínculo de acceso a la tierra, pues tiene una dinámica en esa lectura de opuestos de urbano-rural, unos elementos peligrosos, ¿no? Uno, porque puede ser el elemento de dependencia, ¿cierto? Si no se tiene tierra, entonces hay una relación de dependencia. El caso del campesino lo tiene más peliagudo, perdónenme que de pronto lo diga así, pero pues tiene sus dinámicas bien complejas con relación a otras poblaciones rurales, ¿cierto? El caso del campesino, para ponérselo un ejemplo, poner la relación de dependencia a la tierra para reconocerlo como sujeto de derechos, pues lo pone en una desventaja. Y es que si no tiene tierra y si no la trabaja, entonces no sería campesino. Es un poco como la relación. Entonces es una dinámica que hay que tomar también con pinzas en las reflexiones, pero que de alguna manera cuando se construye políticas públicas hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Cómo se escribe, cómo se describe, cómo se dice que se es campesino o que se es indígena también, porque tienen un poco también, o tuvieron más bien, han logrado sortearlo, pero tuvieron al inicio, mitad del siglo XX, la misma situación. Si dejé de hablar la lengua, entonces ya no soy indígena, y eso lo han tenido que pelear mucho, ¿verdad? Y eso estaba en la Constitución de esa manera, ¿sí? Bien, y el énfasis final que quiero hacer es un poco justamente, yo venía diciendo, indígenas, afro, pescadores, campesinos, ¿no? Y aquí la pregunta en esa relación de lo rural, conocemos mucho de comunidad indígena, se conoce mucho de comunidad afro, pero ¿qué tanto se conoce en esa misma proporción sobre el campesinado? ¿Sí? Como en qué estado están. Bien, hoy no vamos a hacer ese ejercicio porque seguramente ustedes tenemos en el grupo de todos los tres, de estas tres poblaciones que acabo de nombrar acá en el curso. De pronto ustedes son los que nos van a decir un poco
poco, pues algunos de esos elementos. Aquí rápidamente para contextualizar, voy a ir un poquito más rápido, para más adelante dar la palabra también a ustedes. Y entonces, quisiera que aquí rápidamente cosas que saben, ¿no? El reconocimiento de la diversidad de grupos étnicos en Colombia. En Colombia reconocemos, o la Constitución reconoce a los indígenas, a los gitanos, uno de los grupos de ellos se llama RUN, ¿verdad? Reconoce también a los raizales del archipiélago de San Andrés, de Providencia, Santa Catalina. Uno podría decir que son afros, pero no, ¿verdad? Los afros se diferencian por sus prácticas propias. Tenemos aquí población afro también en el grupo, afrodescendientes. Hay algunos que dicen nosotros no somos afros, somos afrodescendientes. Hay unos que dicen no somos negros, hay otros que les dicen no nos gusta que nos digan negros porque nosotros somos afrodescendientes. Mulatos, palenqueros de San Basilio, ¿no? San Basilio de Palenque, ¿no? Y los isleños, ¿no? San Andrés, del archipiélago de San Andrés, que también les dicen o se autodenominan como isleños. O sea, y la pregunta al final es, bueno, ¿y los campesinos aquí en qué parte quedan, no? En esa dinámica de reconocimiento. Bien. Paso rápidamente a nombrar un par de elementos generales de cada una de las poblaciones. O sea, ¿por qué los menciono? Porque estas cifras gruesas, un poco recuerden, hoy vamos a mostrar un panorama de las poblaciones y aterrizamos en lo educativo. Bien. Territorios étnicos. Esta información está actualizada hasta el 2000, no me acuerdo, 17, más o menos. ¿Sí? Distribución de los territorios étnicos en Colombia. Febrero del 2016, mentira. ¿Sí? Porque no sabemos muy bien en el censo del año pasado, hubo muchos líos, ¿no? De hecho, fue demandado por la comunidad afrocolombiana porque en lugar de aumentar la población afro en más de 15 años, disminuyó el 30%. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, eso está muy loco, ¿no? Que en 15 años la población afro no aumentó, sino que disminuyó un 30%, eso es ilógico. Pero así con el resto de población. Entonces, esa información todavía muchos no la usamos de ese último censo de población nacional de población y vivienda, porque tiene muchos vericuetos, tiene muchos errores, tiene mucha información allí que no funciona, pero bueno. Aquí hay una información que alcanza a funcionar. En Colombia tenemos 791 resguardos titulados, pero en los últimos 5 años ha habido sugerencias de reclamos de tierra y de ampliación de resguardos en todo el territorio nacional. Así que posiblemente estaríamos sobre los 800 resguardos titulados en Colombia. Hay algunas zonas del país que están en tensiones y conflictos, algunos les llaman conflictos interétnicos, entre campesinos e indígenas, entre indígenas e indígenas, entre indígenas y afros, entre afros y campesinos, a lo largo de todo el país, producto de las trampas de la construcción desde política pública en el cual se reconoce la diversidad. Miren cómo son las cosas, ¿no? Y tiene otros elementos que pasan por el narcotráfico, que pasan por el control territorial, que afectan proporcionalmente la escuela. Pues sin duda, claro que sí. Bien, tenemos 188 tierras de comunidades negras tituladas, ¿cierto? Consejos comunitarios, como lo llaman. Creo que hubo uno más el año pasado, pero bueno, estaríamos cerca sobre los 190. Y 11 compañías gitanas. Compañías gitanas podemos asociarlas de la población gitana y vean que son hartas, ¿no? Digamos, si uno dice, ¿dónde están los gitanos? ¿Cómo dónde los encuentro? Hay varios organizados en el país. 11 compañías es un poco como la forma organizativa que tienen los resguardos o los consejos comunitarios para las comunidades afro, lo mismo pasa para las comunidades indígenas, y hay 11 en Colombia. Bien, y aquí vuelve, yo dejo allí las cifras para no tocarlas, y los campesinos que, otra vez en paréntesis, 6 zonas de reserva campesina tituladas, ¿no? Sabemos que se ha ampliado la discusión hacia zonas forestales, ¿no? O agroforestales también, y hay unas solicitudes desde hace ya varios años, 10 años en promedio, un poquito más, de distintas organizaciones campesinas en el país que reclaman al gobierno que se amplíen o se titulen nuevas zonas de reserva campesina, dentro de las cuales hay algunas configuradas como zonas de reserva forestal también, para cambiarle el nombre porque desarrollan otras dinámicas organizativas. Bien, eso es un panorama general. Me perdonan que de pronto no esté actualizado la fecha, pero la desactualización es muy pequeña, sí, muy pequeña. No han aparecido 100 resguardos más titulados en Colombia, no. Un par, 2, 3 más, ¿cierto? Bueno, y aquí rápidamente un mapa que nos ubica todas las
pueblos indígenas que existen y las familias lingüísticas que existen de comunidades indígenas en Colombia, para que se hagan una idea, el mapa las ubica, ¿cierto? Aquí no está ubicada las afro, por ejemplo, y no está ubicado lo campesino. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba al inicio, una relación de pronto, no sé si de desiguales o unos que son más iguales que otros, pero de pronto bajo el amparo en el que las comunidades indígenas, no todas, porque también hay que decirlo, pero hay un buen número de organizaciones, porque aquí lo organizativo cobra mucha fuerza. Lo organizativo, mientras más fuerte esté el proceso organizativo, proyectivamente es un poco más fuerte la dinámica de la presencia de la comunidad indígena. Hay unas comunidades indígenas también en el país que están en una situación bastante compleja, bastante difícil, por la presencia de transnacionales, por la presencia de la minería, por la presencia del narcotráfico y por la presencia de otras dinámicas. Y finalmente, en esta primera parte de recorrido poblacional, al caso de la población campesina. Esta es una imagen del censo, o digamos de la consulta que ya se hizo el año pasado, la primera vez que se hace en Colombia, después de muchos años, más de un siglo, en el que se le pregunta a la población campesina o a las personas cómo se reconocen o cómo se autodeterminan, ¿no? ¿Usted cómo se autodetermina? Indígena, gitano, run, raizal. Eso, para esa pregunta para la población campesina no existía y sigue preguntándose de manera subjetiva, ¿cierto? A la población indígena, a la población afro no se le pregunta así, se le pregunta a qué comunidad étnica pertenece y está el listado. A la población campesina, a pesar de que esto ya empezó a hacerse en Colombia hace muy poquito, un par de meses, ¿sí? No podemos decir que hace un par de años, un par de meses, la pregunta queda de manera subjetiva, ¿sí? Lo que implica que todavía hay cosas para hacer, pero ya tenemos un balance y ese balance más o menos dice que el porcentaje total nacional es más o menos del 31.8% de población campesina, que subjetivamente se reconoce como población campesina, sobre todo mayores de 18 años, al 2019, miren. Y en las cabeceras municipales el 17%, y los centros poblados y rurales o población dispersa, como se les suele llamar, el 84%. O sea, hay más información del balance de ese primer acercamiento que ya el DANE empieza a hacer por una lucha de reclamo de organizaciones campesinas que empieza a aparecer. Bien, ¿cómo ubicamos entonces en ese entramado poblacional algunos elementos generales, digamos, con relación a lo educativo, ¿no? Porque aquí el seminario se centra un poco en las pedagogías en la educación rural y en la pedagogía rural. Bien. Repito, este primer acercamiento importante que pudiéramos ubicar desde dónde hablamos en el diplomado de la educación rural, ¿verdad? Desde ese entramado poblacional de lo rural, ¿sí? Y en la misma proporción mostrarle en las siguientes fichas algunos elementos generales entonces sobre la educación. ¿Cómo suele ser el modelo educativo en lo rural? O hasta el momento, lo primero que hay que decir es en la parte superior izquierda, quienes están siguiendo la presentación, una propuesta proyectada institucional, ¿no? Debo decirlo, de varios programas de cobertura nacional, no, mentira, de cobertura educativa, no de cobertura nacional, porque esto hay que decirlo también con firmeza, de cobertura nacional que seguramente muchos de ustedes o las han conocido, o las han desarrollado, o las han trabajado, como la fórmula para poder ampliar esa cobertura de educación en Colombia. Más o menos 60 años llevamos de ello, desde 1947, con ACPO, con Acción Popular, que lo que conocemos mayoritariamente de eso, seguramente cuando lo diga lo van a recordar ustedes, y es Radio Sutatensa, ¿cierto? Con toda la potencia que tuvo, con toda la fuerza que tuvo desde Boyacá, desde Sutatensa. De hecho tenemos, no sé si está en este grupo o en el grupo 2, creo que hay una persona o dos personas de Sutatensa que están tomando este curso de diplomado. Entonces digamos que en 1947 empieza esa identificación de qué hacemos en Colombia con la educación, cuando en 1947 todavía se decía, entre comillas, que Colombia era mayoritariamente rural, ¿sí? Pues bueno, han aparecido hasta la fecha, porque no han aparecido otros, estos 6 versiones de programas o propuestas o proyectos, como ustedes lo quieran llamar, como estrategias, para desarrollar esa dinámica de educación en lo rural, ¿cierto? Escuela Nueva, que es una corriente europea, digamos que básicamente alemana, para ponerle un nombre preciso también, que se desarrolla básicamente desde 1971 en Colombia, pero que se combina, ¿no? Sigue estando hoy día.
La telesecundaria también es un programa que seguramente alguno ha escuchado o de pronto hasta alguno haya participado, pero que también hay que decir con precisión que es un programa que se desarrolló solo en una parte pequeña, en una región de Colombia, que no se ha desarrollado con fuerza, ni siquiera con la pandemia, porque encontramos que no era tan fácil hacerlo, ¿cierto? Que se desarrolló en algunas partes del país, pero que de pronto no ha tenido la suficiente fuerza o desarrollo en una buena parte de la población rural, donde lo que ha llegado es otra cosa, ¿cierto? La aceleración del aprendizaje también es otro de los programas, la postprimaria, yo la escribo así sin la T, algunos lo escriben con T, ¿sí? El Servicio Nacional, el Servicio de Aprendizaje Tutorial SAT, ¿sí? El Servicio de Educación Rural SER y los programas que desarrolla CAFAN desde hace muchos años. Para desarrollar las dinámicas de escuela unitaria o, bueno, varios de estos programas que se desarrollan en el país. No vamos a entrar en detalles. ¿Qué es lo que quiero resaltar acá? Primer elemento, que no necesariamente todos estos programas se han desarrollado en todo el país. Es posible que algunas regiones donde ustedes participan hayan escuchado alguno de esos, o es posible que hayan escuchado todos, o que no hayan escuchado ninguno, o que lo hayan desarrollado. ¿Por qué ocurre? Porque no son y no fueron y no sigue siendo hoy día proyectos de ampliación de cobertura para lo rural. Nunca lo fueron, nunca lo han sido y no lo son. Pero además hay que preguntarse qué tan importantes y qué tan relevantes son hoy día. Yo no niego que han sido muy importantes, que tienen cosas novedosas, pero habría que preguntarse hoy, en la situación actual en la que vive la ruralidad colombiana después de tantos años, qué tanto impacto han tenido, qué tanta relación en términos de calidad educativa han tenido, cómo se los ha valorado, cómo se los ha evaluado. Y lo que uno podría decir atrevidamente, yo lo digo, es que de eso no conocemos, que no han sido evaluados, que no han sido evaluados también con seriedad, que de pronto no han generado ningún impacto, o que de pronto el impacto es tan mínimo que no debería, pues habría que pensarse entonces en un modelo de educación distinto que no recoja nada de eso. ¿Qué encuentra uno en muchas escuelas? De pronto los que hemos podido visitar escuelas en varias partes del país y comunidad, pues que las dinámicas de las escuelas no desarrollan de pronto algunas cartillas que vienen de escuela nueva, que vienen de otras dinámicas, incluso de las cartillas que desarrolla CAFAN, que uno podría decir que son cartillas de escuela nueva o que son otros modelos, ¿cierto? Pero que realmente están muy desactualizados, que siguen teniendo esa lectura de lo rural que decíamos al inicio, lo rural y lo pobre. Lo rural es donde no se debe hacer inversión, lo rural es donde no desarrollamos laboratorios, los rurales donde se van los profesores que de pronto tienen menos preparación. Eso es lo que uno encuentra en esos programas, ¿no? O sea, como programas pensados para pobres. Si uno dice, al carajo eso, yo soy de los que creen que deberían quemarse y que sea quemarse de forma figurada, ¿no? No vaya resulte una escuela quemada, no, ese fue el profesor Jairo por allá que es el que dice que eso hay que quemarlo. Me refiero es un poco a repensarse qué tanto impacto realmente ha tenido, ¿cierto? Y que quizás lo que toca hacer es pensar que las mismas comunidades tienen tanto saber, tienen tantas dinámicas que muchas veces quedan a un lado, a un costado y no permitimos que ingresen a la escuela, ¿cierto? Que esos programas no permiten que ingresen a la escuela los saberes, ¿sí? Porque son cartillas diseñadas, bueno, muchas de ellas son cartillas, muchas veces uno las encuentra arrumadas, para no colocar ningún ejemplo, porque he encontrado varias escuelas, creo que aquí hay alguien de Arauca, Arauquita, he encontrado en INSA, he encontrado en Leticia, he encontrado en Bichá, he encontrado en Guajira, en muchos lugares del país donde las cartillas o son tan desactualizadas que no sirven para mucho o que no llegan. Porque la otra cosa es esa, ¿no? Por allá llega una cartilla y tienen que pelearse las 5 o 6 profes. En una sede, una sola cartilla o una sola orientación, ¿cierto? Y los profesores quedan en las mismas. ¿Qué pasa entonces en esa dinámica también con los programas de educación popular que se desarrollan? ¿Qué tanto llegan? ¿Cuáles son los que llegan? ¿O en qué proporción llegan? ¿Cierto? ¿O cuándo llegaron? Bien. Quiero mencionar acá entonces otro elemento estructurante de esta dinámica, que quizás mucho de lo que llega a lo rural es algo que vengo desarrollando, es algo que quiero desarrollar también con ustedes, y es que quizás la escuela tiene una función social,
¿cierto? Sin duda. Y quizás esa escuela nos ha transmitido, no a todas, sino a todos, pero de pronto transmite una visión muy colonial, muy colonialista hoy día de lo que es el desarrollo, de lo que es el progreso y que hace que eso que desarrollan lo rural para indígenas, para comunidades afro, bueno, acá con el respeto porque pues las comunidades indígenas han desarrollado unas dinámicas propias, autónomas, ¿verdad? De etnoeducación. A algunos no les gusta que se diga etnoeducación porque eso se lo inventaron los blancos, que a algunos les gusta, comunidades indígenas, que se diga más un poco como debería de ser, educación propia, ¿cierto? Y han tenido que pelearse porque muchos de los contenidos tienen esa característica, ser muy colonizantes y no permitirles a las comunidades indígenas que ellos construyan de manera autónoma y propia, y eso necesita acompañamiento, eso necesita, pues, y que vincule a las mismas comunidades para construir sus contenidos. Algunas son muy fuertes y lo han hecho, otras organizaciones y poblaciones indígenas no tanto, ¿cierto? Y en sus programas y proyectos de educación propia se desarrolla un currículo totalmente colonizado, por una visión totalmente colonizada, ¿cierto? De lo que es estar bien, el desarrollo, el progreso, que es la idea de la ciudad, ¿cierto? Digo ciudad como la figura para expresar la idea de desarrollo. Pues es posible que en el resto de escuelas, en algunas comunidades afro, puede que sí, pueda que no tanto, pero que en el resto de lo rural de las escuelas donde de pronto hay muchas experiencias de comunidades indígenas que tienen pues otras connotaciones, trataremos de compartir algunas acá o que ustedes nos cuenten también, pero quizás muchas escuelas no tienen esta posibilidad, ¿no? Es la escuela occidental, cerrada, 4 paredes, como cualquier del centro de Cali, del centro de Bogotá, del centro de Medellín, ¿cierto? Como sin mucha diferencia en esa ruralidad. ¿Sí? La misma estructura, no permitiendo que ingrese lo rural a la escuela, que haya una relación diferente allí, ¿verdad? Entonces, quería decir de eso de manera general, porque allí pues uno sí diferencia entre los proyectos de educación propia o etnoeducación que empiezan a desarrollarse desde 1971 para acá, que se estructuran muy fuerte ya en la Constitución del 91, pero que de alguna manera también sigue teniendo en muchos casos esa mirada colonialista, no necesariamente por los indígenas, sino por quien a veces desarrolla desde las políticas nacionales el acompañamiento que se hace a las comunidades, ¿no? Y aquí insisto, cuanto más fuerte está el proceso organizativo, más resistencia se puede colocar a veces a esas dinámicas que llegan de manera tan fuerte. Quisiera pasar acá entonces a una lectura general de la escuela. General, aquí caben todos, todas, ¿sí? La primera, de la escuela, y es que de alguna manera una buena parte de la proyección educativa, no solo lo rural, también las ciudades, no logramos diferenciar, o más bien, digámoslo de otra manera, mayoritariamente en esa figura inicial que están viendo arriba, tenemos un desarrollo de la educación más de tipo asignaturista. ¿Qué significa eso? Que los currículos, o sea, los contenidos que se desarrollan en las aulas de clase, mayoritariamente tienen la idea de asignaturas, o sea, primero el desarrollo de un contenido, para poder pasar al otro contenido tiene que pasar la siguiente asignatura y así sucesivamente, ¿verdad? Pero también se le suma a eso la dinámica de lo anualizado, o sea, una serie de asignaturas para que sean desarrolladas en un año escolar, le llaman, ¿verdad? Esas son dinámicas un poco muy colonizantes. Si bien yo comparto que tiene que existir una estructura, pero pueden existir otras formas de organizar lo que pasa en la comunidad con los procesos educativos, ¿cierto? Uno es que no necesariamente tiene que ser asignaturista. Uno encuentra en muchos proyectos de educación que le cambia, lo desarrollamos en lengua, le ponemos elementos del contexto, de la comunidad, de la cosmovisión, pero pues es igual a decirle, no le ponemos español, sino que le llamamos lengua propia, no le colocamos matemáticas, sino que le llamamos por otro nombre, en la lengua propia, ¿cierto? No quiero ser grosero de pronto con alguna comunidad indígena, pero hay muchos proyectos que se desarrollan así, o sea, no rompen ese esquema, no permiten que se construya de otra manera, sino que sigue la dinámica asignaturista. Es posible que en muchas otras escuelas de lo rural, de otras poblaciones, pase parecido, ¿no? O sea, se da de esa manera. Y eso es una visión de la escuela tradicionalista. Y además, digamos, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de la comprensión, de la transmisión del saber, el tiempo
pues es prudente, es necesario, pero en el año escolar, para colocar un ejemplo, en esa segunda parte que ustedes ven a mano derecha, anualizado, o sea, el tiempo escolar, no necesariamente significa que el tiempo determine lo que yo sé. Me explico. Si los niños o los jóvenes que van a los colegios, a las escuelas, a las universidades, todo el año escolar siempre van, siempre todos los días, siempre llegan puntuales a las 7 de la mañana a clase, salen a las 12, siempre, nunca faltan a clase, siempre llegan a tiempo, se leen las lecturas que el profesor les coloca, hacen las tareas que el profesor les coloca, van a la biblioteca, tienen internet, consultan en internet. Uno diría, pues si son tan juiciosos deberían ser siempre los estudiantes más pilos, ¿no? Pues entre comillas pilos, todos son pilos, pero digo, serían los estudiantes que mejor calificación sacaran, a los que mejor les fueran, pero no, eso no ocurre, eso no es tan general, ¿cierto? Uno encuentra a veces que en las evaluaciones estandarizadas o en los procesos de evaluación en general, los estudiantes que no necesariamente fueron todas las veces a clase, que parecían los más desaplicados, que no necesariamente eran los que hacían todas las tareas, a veces a eso les va mejor. O sea, ¿qué significa? Lo que significa eso es que no necesariamente un año escolar garantiza el aprendizaje y que no necesariamente tiene que estar anualizado o que tiene que estar así dedicado por materias y por un tiempo determinado. Pueden haber muchas otras formas. Es un poco lo que se entiende por educación, lo que se entiende por escuela y lo que se entiende por proceso de construcción de conocimiento. Muchas comunidades lo hacen las comunidades todas, afrocampesinas, indígenas, con sus prácticas culturales, ¿cierto? Cuando van a hacer un cerco, cuando van a sembrar unas plantas, cuando van a sembrar, hacer un almácigo, o sea, y uno encuentra como en esa práctica de taller cotidiana, ese saber no se olvida, ¿cierto? Y son maestras y son maestros, y no tienen ni un año escolar, fueron 3 años a la escuela y siempre hicieron primero. Pero son unos sabios transmitiendo esos saberes. O sea, allí tenemos que preguntarnos por lo que pensamos de la escuela, tanto la popular, la comunitaria, la social, pero también la escuela tradicional. O sea, es que funciona igual, ¿cierto? Esa experiencia es un poco lo más importante. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque tiene mucho sentido esto como ejemplo cuando uno dice es que los saberes de la comunidad, esos saberes, a veces no le permiten llegar a la escuela porque no se parecen, pero podrían ser los mismos. Entonces, volverlos anualizados, ponerles un tiempo específico de aprendizaje, pues a veces no soluciona esa dinámica y sí más bien enreda y complejiza cuando un profesor o una institución dice quiero vincular la comunidad y los saberes de la comunidad a la escuela. Pues se le vuelve un 8 y a veces los profesores uno no sabe porque no es tan fácil, porque tiene que meter esos saberes, volverlos asignaturas y en un tiempo determinado para aprenderlo. Como enseño a leer o como enseño a escribir o como enseño una función cuadrática, por poner ejemplos acá locos, ¿cierto? Pues no, eso no funciona así, tiene que romperse ese esquema, ¿sí? Por eso quizás las dinámicas de la educación popular son más cercanas a esa dinámica de lo rural, ¿sí? Es quizás por esa razón, porque rompe los esquemas y lo hace de otra manera, entiende lo que pasa con las personas, entiende lo que pasa con los grandes, con los niños, con los mayores, con las dinámicas de la montaña, los ciclos de la luna, con lo que creen, con lo que comen, con lo que sienten. O sea, la escuela a veces parece que entiende eso, pero pues no lo pone en práctica, es difícil. Entonces allí hay un problema muy difícil y creo que de esa manera es lo que venía diciendo, pues uno resulta colonizando, o sea, leemos lo rural, pero pues de pronto colonizamos. Bien. Voy a pasar rápidamente por los otros porque de esa manera pues hay gente que se rompe el coco, perdónenme que uso un lenguaje muy coloquial, pero a veces los enfoques pedagógicos, y hay hartos, desde 200 años o más, ¿cierto? Mucho más atrás, el humanista, el social, el constructivista, formas de ver la realidad, pero uno a veces quizás como docente, en la escuela, esto es un ya muy expedito para los docentes, ¿no? Para los que son docentes. A veces estas dinámicas nos ponen son problemas, ¿no? Problemas para entender que, pues yo digo que soy superhumanista o constructivista, pero en mis prácticas en la escuela, cuando hablo con mis estudiantes, cuando hablo con mis papás, ¿cierto? Que vienen a las reuniones de profesores, que vienen a las reuniones de padres de familia, perdón, ¿cierto? Quizás mi lenguaje y mis actitudes son bien de la escuela tradicional y yo no me he dado cuenta. Entonces allí también es un llamado porque a veces estos enfoques, incluso hay uno que se llama holístico. Holístico es todo y es nada, ¿cierto? Porque holístico es que todo ingresa, pero uno dice, venga,
quizás mis acciones concretas son bien tradicionales. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que mi PEI, mi proyecto educativo, tenga un enfoque holístico o humanístico si de eso más bien poco en los desarrollos de los contenidos, ¿no? En la interacción con la comunidad, en la interacción. Yo me imagino, yo como profesor me imagino, o de la comunidad, ¿cierto? Cuando hago un taller, cuando hago una clase, yo me imagino diciéndole además son reuniones de mamás, ¿no? No hay padres de familia, o de los abuelitos o los acudientes porque tuvieron que dejar a los niños y la familia se tuvo que ir a la ciudad más cercana a trabajar. ¿Sí? Entonces, uno se imagina estas reuniones de padres de familia ya. Digamos que uno cuando es papá, uno no va a una reunión de padres de familia para que le hablen mal de los hijos, ¿no? O sea, como para eso tiempo falta, ¿no? Y la escuela se pregunta por qué no se vinculan las familias y que ojalá se vinculen y es muy importante, sí, pero yo me imagino más bien una reunión de padres de familia haciendo lo siguiente. Yo como profesor diciéndole a los papás, papitos, mamás, acudientes, mire, estos 3 meses hice todas estas cosas. Hice laboratorios, hice cantos, hice ensayos, yo no pude lograr que fulanito de tal, que Manuel me aprendiera bien a leer y escribir. Yo no sé, pero papá de Manuel, mira, en estos otros 3 meses voy a hacer lo siguiente, a ver si lo logro. No sé, yo me imagino a los docentes o en el trabajo comunitario, que a veces se ve un poco más claro ese ejercicio, que uno cuando va al taller no solo lo piensa, sino lo diseña, sino que además le pregunta a la gente y le pregunta si está bien, si cree que se puede cambiar, si cree que se puede ajustar, ¿cierto? Se leen mutuamente, porque la voz del otro es importante. En la escuela rural, sobre todo, pareciera que eso desapareció. ¿Sí? Desapareció que los niños tienen saberes previos, desapareció que los jóvenes tienen un montón de saberes, desapareció que el profesor también tiene un montón de saberes y que además quizás lo que está en el currículo, pues ese currículo no nos representa mucho porque le impide que el docente ponga su voz, que el docente lee la realidad, que el docente, como el líder social, que lee la realidad y acorde con eso prepara el taller. ¿Cierto? Porque hay una necesidad. Uno podría también decir que la escuela rural, que en los salones, cuando preguntamos o cuando decimos vincular la escuela a la comunidad o que la comunidad se vincule a la escuela, es porque los profesores y los chicos allí en la escuela, que tienen un rol, se preguntan por los problemas de la comunidad y lo pueden volver contenidos para solucionar los problemas de la comunidad. Mínimo. Por lo menos que ensayen el salón a preguntarse que si no hay luz eléctrica, ¿cómo podemos producir luz con una rueda Pelton? Ensayemos allí y se podría hacer. Como otros problemas, cómo generar canales de agua, cómo limpiar el agua porque tiene sedimentos, cómo generar, no sé, un montón de problemas de la comunidad. Eso debería ingresar a la escuela. La escuela como está diseñada no permite eso, por más que uno en el discurso lo diga. Bien, y eso nos lleva al final y es un poco la idea de, pues quizás muchas veces en esa idea de la evaluación, de evaluar, lo que encontramos allí como pedagogía en lo rural es una pedagogía tradicional que califica y que no evalúa. Calificar es fácil, ponerle un número. Es que usted no se esforzó mucho y por lo tanto yo veo acá que usted se merece 3. Pero cuando hago evaluación, mira, los que más evalúan son los niños, ¿no? Los niños ven llegar una persona o ve un fenómeno y el niño ya se imagina cosas. Así como cuando uno se imagina cosas cuando ve una persona. Esa persona llegó y no me generó tan buena espina, ¿cierto? No sé, esa actitud de esa persona es como rara. O cuando uno, o lo contrario, llega una persona y le genera un buen ambiente y le cae bien. O sea, hay algo que pasa allí, ¿verdad? Eso es evaluar, eso tiene que ver con la evaluación, no con la calificación. Y a veces nosotros, bueno, digo nosotros no, de pronto yo, o de pronto a algunas escuelas o en algunas dinámicas de los procesos de evaluación, en la vida cotidiana, en la vida académica, en la vida de la comunidad, en la vida del trabajo popular, de la educación popular, a eso a veces tiene más cabida, tiene más espacio, ¿cierto? Porque es lo vital, porque es lo que le pasa a la persona, porque es lo que siente, porque es su necesidad, porque es su realidad, porque es lo que le está pasando. Tiene su casa donde, además de ser maltratada, tiene que trabajar, tiene que cuidar a los hijos, tiene que madrugar, hacer el almuerzo para el esposo que la maltrata. En fin, o si no es un maltratador, pues lo contrario, o sea, una situación de carencia, ¿no? Una situación donde, pues, pucha, no tenemos trabajo y tenemos hijos y ¿qué hacemos? Bien, esas cosas se ven reflejadas en la escuela, sea la dinámica que sea en el jardín, la escuela o si llega hasta la universidad. Creo que la educación rural debería pasar más por contemplar esas dinámicas, ¿cierto? Vamos a tener en el seminario personas que nos van a hablar un poco sobre este asunto final que estoy diciendo entre territorio. Bien, quiero ir finalizando el día de hoy para dar la palabra a ustedes, unos 15 minutos.
Ya había mencionado en esta ficha que la están viendo, ya había mencionado un par de elementos. El primero, bueno, un poco es que la escuela, cuando hablamos de la escuela, es diferente a hablar de la educación, ¿verdad? La educación es una cosa, la escuela es otra cosa. Tienen momentos históricos de origen, ¿cierto? Uno podría decir que en un proceso de educación popular se está educando, ¿cierto? En proceso de educación. Uno podría decir que en una familia en la que el papá llega mayoritariamente embriagado, pasado de copas, de licor, hablando fuerte, regañando, dando golpes a las puertas, el niño o la niña allí va a tener una imagen muy recia y muy fuerte, ¿cierto? Y unos allí, sin querer, está educando, ¿sí? La escuela se dedica a otra cosa, a transmitir un tipo de saber, ¿verdad? Y entonces, uno podría decir que también, la escuela también educa, pero la escuela en ese proceso de educar tiene digamos, tiene un rol social muy importante que quiero sintetizar en todo esto que está allí en esa ficha, sobre todo en lo rural, en la ciudad, en cualquier parte donde esté la escuela, tiene esa función, ese rol social, pero aquí quiero aterrizarlo en lo rural porque se vuelve más fuerte. Primero, transmite una idea de estar bien, o sea, una idea de progreso, una idea de desarrollo, que ya mencioné, tiene que ver con la ciudad, con eso que les mencionaba, pero además transmite una idea de estar bien a partir de sistemas simbólicos de representación. Esto es muy grave, o esto es muy importante, más bien para la comprensión, y es que transmite una forma de identidad. Muchas comunidades, no sé si aquí haya de los pueblos donde esto pasó, hoy pasa también, el hecho de decir que yo soy indígena y que me reconozco como indígena y que soy fuerte, joven, sobre todo pequeño, a veces genera problemas, porque decir que soy indígena es decir que soy atrasado, pobre, que no entiendo bien, ¿verdad? Lo vimos en La Minga hace 2 días, una señora y varias personas gritando a La Minga en varias partes que son unos atrasados, unos atarbanes que no saben nada. Lo mismo pasa para los campesinos. Si ustedes buscan en el diccionario la definición de campesino y en Latinoamérica es el que más definiciones groseras tiene. O sea, atraso, pobreza, desigualdad. Tanto así, pero mira que en las definiciones hay muchos indígenas que dicen yo no soy indígena, yo soy campesino. Porque el sistema capitalista le quitó la lengua, le robó el territorio, lo mismo que los campesinos y que los afro también, y lo sigue haciendo. Pero él dice, pero prefiero, es menos pobre ser campesino que ser indígena. Y hay lugares del país donde eso ocurre. El censo que les conté, donde reconocieron al campesinado por primera vez el año pasado, tiene unas partes donde reconoce comunidad étnica que se siente campesina. Y eso tiene unos fenómenos, unas razones históricas, unas razones sociales. Esa idea también ingresa a la escuela. O más bien, esa idea nos la transmite la escuela. Porque nos transmite la idea de que estoy bien si voy, tengo muchos títulos, ¿no? Y entonces mientras más títulos tenga mejor, y entre comillas pues voy a tener mejor empleo. No, pues eso a algunos seguramente les ha ido bien, pero lo que uno sabe es que mayoritariamente no les ha ido también a la mayoría, ¿sí? Empiezan a estudiar y por el camino se van quedando y algunos logran, luchan, lo hacen, pero en una sociedad un poco más igualitaria no debería ser así, pero como en nuestro país sí pasa eso, la idea de preguntarnos qué rol tiene la escuela es importante, ¿sí? Y en lo rural, y entonces la principal función de la escuela es que uno está relacionada con el Estado, porque el Estado regula, el Estado vuelve norma todo lo que tiene que ver con la escuela. El Estado hace que la escuela sea la principal garante de lo que el Estado quiere que las personas conozcan y entiendan por el Estado. O sea, la escuela nos permite que nos identifiquemos como colombianos, pero que además creamos que el desarrollo, que el progreso, estar bien, es estar en la ciudad. Y por eso creo yo que gran parte de lo que pasa en la educación en lo rural tiene esa desventaja. Es ahí donde aparecen procesos sociales, procesos colectivos, los procesos de algunas comunidades indígenas que muestran cómo lo pueden hacer diferente, de algunas comunidades campesinas que muestran cómo lo propio tiene valor y luchan para que los jóvenes allí lo reconozcan. Bueno, las escuelas rurales tendrían, o cualquier proceso popular, colectivo, la escuela tradicional, en lo rural tendría que preguntarse por esa idea y qué entendemos por lo rural entonces. Y la escuela tendría que preguntarse si sus profesores quizás estamos colonizando mucho, lo seguimos haciendo y quizás deberíamos entonces hacer que los saberes y las prácticas y los problemas de la comunidad en lo rural ingresen a la escuela. Eso tendría que ser el reto, porque si no seguimos estando en una relación de desigualdad muy tremenda, muy grande, ¿cierto? ¿Y por qué lo hace el Estado y el Estado privilegia a la escuela para que haga eso?
Pues porque si ustedes lo ven, pues fácil, blanco es, gallina lo pone y a veces parece que es huevo, ¿cierto? Pues nada, pues el Estado, porque el Estado regula a través del Ministerio de Educación todos los lineamientos generales de educación, todos, y lo sigue y lo quiere seguir haciendo, ¿cierto? Porque el Estado genera los programas de evaluación, los estándares y las competencias, y lo manda a todo el país. ¿Y por dónde lo envía? Las escuelas. Empezaron de grado 11, después noveno, después no sé si séptimo y ahora tercero de primaria. Todos los niños tienen que pasar por procesos de evaluación. ¿Para qué? Para que las instituciones educativas tengan buen ranking y si no lo tienen, preocúpense, instituciones educativas. Ahora ustedes, instituciones educativas, tienen que hacer esto, enseñarle a los niños esto para que puedan mejorar el ranking, si no les cierran la escuela, si no les cierran el colegio. O sea, está planeado, está organizado, es una función del Estado. ¿Y quién la ejecuta de buena manera? La escuela. Creo que hay que llamar la atención sobre eso. O sea, dejo allí la presentación del rol, tiene otras dinámicas. Vamos a tener muchos otros profesores con quienes discutir en estas sesiones. Yo mismo lo retomaré, voy a tener otra sesión hacia el final del diplomado, ¿verdad? Pero dejarle la idea allí, dejarle la espinita, porque, y no es culpa, pues no es que vamos a llegar ahora y aquí hay maestras, aquí hay maestros. Mira, los maestros de lo rural son los que más camellan, son los que más trabajan, son los que más amor tienen por lo que hacen, pero no es culpa de ellos, ¿no? O sea, esto es una cosa estructural, es una cosa del sistema, es una cosa del Estado que privilegia a la escuela para que haga eso. A eso también le llaman el currículo oculto. O sea, eso que no vemos, pero que hacemos, ¿cierto? Entonces, es ahí donde llamamos la atención, es ahí donde este diplomado dice, tenemos que repensarnos esa dinámica de la escuela, pero también cómo lo popular puede ingresar, ¿no? Cómo lo popular y lo colectivo, sé que lo hacen, sé que lo tratan de hacer, pero cómo logramos un poco más de efectividad, ¿no? De efectividad en términos de, bueno, creo que hoy día todos los, y con la pandemia mucho más, todos los sistemas, cualquiera que sea, la izquierda, la derecha, todos están repensando cómo va a ser después de la pandemia, ¿no? Para reorganizarse en la sociedad. Y creo que está bien hacerlo, ¿no? Creo que una de las cosas es dejar de, yo creo que literalmente como ocurre en Cuba, hay muchos contenidos en la escuela que no sirven para muchas cosas, no sirven para nada, ¿cierto? Yo creo que habría que empezar por allí, a priorizar qué es lo necesario y dentro de ello, pues fortalecerlo mucho con esa dinámica colectivizada. Bien, acá un par de elementos, yo les decía que sobre las 5:20 quiero ir cerrando, 5:20 pretendo terminar para poder interactuar con ustedes, me parece importante. Unos elementos generales del grupo de estudio, uno de los que convocan a este seminario, que hemos hecho algunos foros sobre campesinado, comunidad indígena, universidad indígena, bueno, vamos a hacer uno el 4 de noviembre sobre territorios en disputa, el grupo de estudio Escuelas, Infancia y Rurales. Nosotros hicimos hace poco, estamos terminando una indagación sobre la condición a propósito de la conectividad en lo rural, una situación sobre cómo está la conectividad en el país y encontramos cosas, ¿cierto? El promedio de velocidad, cuando uno compra sus paquetes de internet, ¿no? De velocidad para conectarse a la internet, Colombia tiene 3.6. Todos los estados que pertenecen a la OCDE, todos los países que pertenecen a la OCDE, tienen en promedio 17 megabytes de subida y bajada de la información. O sea que cuando uno compra un paquete de internet, que a uno a veces le toca, que uno a veces compra el paquete de internet que le dicen que usted tiene tantas megas, uno difícilmente sabe si eso es cierto. Porque uno se satisface mirando que el teléfono, que el computador, que en la casa le tiene la antenita esa que dice que tiene señal. Y uno dice, ahí tengo señal. Y uno entra a internet y sí le funciona, pero uno no sabe qué velocidad tiene, ¿cierto? Difícilmente lo sabe. ¿Qué nos dimos cuenta? Que en Colombia poco sabemos de eso. Con tal que tengamos una línea de señal y ya tengo internet, ya me funciona. Pero quizás usted, me pasó en mi casa y a partir de eso también investigué. Yo pago un paquete donde tengo 100 de velocidad, lo que significa que hay como a 1000 personas que les tiene mal internet porque yo pagué. Así funciona, ¿cierto? Siempre funciona, otros deben estar mal para que yo esté bien. Y me encontré que a pesar de eso, yo tenía un promedio 5 de velocidad, porque investigué, averigüé, hice pruebas, y me emberraqué y cancelé el programa. Nada, ahora toca tener otro. ¿Qué encontramos? Que Colombia tiene 3.6. Es pura paja, es pura mentira que haya otra dinámica, ¿cierto? Esto es información oficial del Estado. Imagínense cómo llega la desfachatez. Esto es información de marzo de 2020, pero encontramos otras cosas.
Información del DANE del 2019, a la parte derecha de la presentación. El 74% de la población rural carece de internet y poca capacidad en la carga y la descarga. Ahí no nos dicen cuánto. Esto lo averiguamos por otro lado, ¿cierto? El informe técnico de la condición de conectividad en Colombia, 2019 del DANE, o sea, la voz oficial del DANE. O sea, que para el 2019 solo el 26% de la población colombiana rural tiene acceso a internet. Y repito, no sabemos en qué condición. Solo sabemos que tenemos señal, pero no sabemos si es de buena calidad o no. Que en el 2018 los centros poblados y rurales dispersos tienen apenas el 16.2% de conectividad, que la mayoría de los hogares rurales tienen conexión móvil, o sea, teléfono, el 13%, que la conexión de internet fija, o sea, que su cable, usted conecta el cable hasta el computador y ahí tiene señal de internet, en lo rural solo el 4.3%, y que la conexión de internet fija y móvil, o sea, que tienen celular y que puede tener wifi, que puede tener un computador para conectarse a internet, en lo rural es apenas del 1.3%, o sea, es terrible, o sea, y esto, mira, esa información, esas dos últimas informaciones son del 2018 y del 2019, antes del COVID. Las cifras en este año del COVID mejoraron, ¿saben por qué? Porque a más de 300.000 familias les dieron conectividad gratis, Claro, o sea, la empresa Claro. Y por eso muchos de los problemas de la conectividad en Colombia están súper mal. Termino acá diciendo, esto nos pone en el discurso en lo rural de la brecha digital, ¿verdad? Mayoritariamente en lo rural, donde hay internet, es en las cabeceras municipales. Pero poco dicen cuando hablan de lo rural, que si tengo una cabecera municipal, voy a colocar a algún pueblito que conozca, ¿cierto? La Primavera en Bichada. Entonces la cabecera es grandecita, pero toda la Primavera es 20 veces más grande que la cabecera municipal. La cabecera tiene conectividad. El 20% más grande, o sea, todo el resto no tiene conectividad porque ni siquiera electricidad tiene. Voy a colocar el caso de INSA en Tierra Adentro, Cauca, que también lo conozco. La cabecera municipal de INSA tiene en promedio 5.000 habitantes, 5.200 habitantes. Todo el municipio tiene cerca de 32.000 habitantes. La cabecera municipal más o menos un poquito tiene conectividad. El resto del municipio, que es la mayoría de la población, no tiene conectividad. La conectividad es deficiente o es mala o es por pedazos. ¿Por qué? Pues por la condición no solo geográfica, sino porque este discurso de la brecha digital nos pone las preguntas de ¿cuándo tenemos conectividad en general y en lo rural? Y la respuesta más o menos es que la conectividad se divide por dos elementos, por los elementos técnicos, básicamente, y por los recursos tecnológicos, o sea, por las condiciones materiales y las no materiales. Significa de que para tener internet necesito tener electricidad, que para tener internet necesito tener un sistema cableado que me haga llegar la señal, unas antenas repetidoras, pero además la tecnología, ¿no? No 2G, 3G, 5G, o sea, la que sea, pero la tecnología, más el conocimiento del manejo de los aparatos. Yo puedo tener el teléfono y ahí me marca que tiene señal, pero yo no manejo el teléfono, no manejo todos los sistemas operativos que tiene, ¿cierto? Difícilmente, o hay incluso personas que no lo sabemos hacer, ¿cierto? Significa que hay muchas variantes para decir que no tiene conectividad. En resumen, tener internet no es tener conectividad. Usted puede tener la señal, lo vimos en la pandemia por muchos televisores, muchos niños y personas caminando, subiéndose a árboles, eso no es conectividad, ¿cierto? O sea, hay una señal de internet y que yo me cuelgo de ella, pero para tener conectividad hay una serie de elementos técnicos y materiales que se necesitan, que gran parte del territorio colombiano no lo tiene. ¿Sí? Bien, solo para dejarles acá picarlos un poco con algunas ideas. Y me van a faltar varias fichas, pero no importa. Quiero cerrar con lo siguiente. Pensar una pedagogía de lo rural nos implica preguntarnos por varias cosas. Una, que el método, las dinámicas metodológicas de reflexión, de lectura, de construcción de la realidad de lo rural, a veces pasa por pensar dinámicas metodológicas que rompan el esquema establecido. Y que uno se llene del aliento para decirlo con otros, con otras, que lo que piensa y cree tiene la suficiente importancia para poder decir que pueden crear su propia metodología. ¿Por qué? Por estos tres elementos. Yo creo que acá tres dos figuras, uno es de figura de comunidad indígena de la sierra y la parte de abajo hay mezclado entre campesinos, no parece, pero campesinos y afro. Perdónenme que de pronto no sea representativo de algunas comunidades que están acá en el diplomado, les pido excusas por eso, pero era un poco para
poder hacerme explicar, ¿verdad? Entonces, 3 elementos que tienen ustedes, que tienen las poblaciones rurales, que deberían tener mucha más fuerza y peleárselo en cualquier proceso de formación, o cuando hablamos de la pedagogía rural, o cuando llega alguna institución al territorio, preguntarle, ¿cierto? ¿Ustedes con qué visión de ruralidad llegan? Y en eso, estos 3 elementos. 1, el saber. ¿Por qué por el saber? Porque es que las comunidades, todas las personas tenemos saberes previos. Las comunidades rurales, pues mucho más, ¿cierto? Saben sobre los caminos, ya dije ejemplos, sobre las plantas, sobre cuáles plantas sirven para cuáles enfermedades. Esa historia la tienen las abuelas, los abuelos, los médicos tradicionales. O sea, ellos saben, ¿por qué? Porque viven esa vida cotidiana, porque saben y conocen el territorio, porque saben los vericuetos de sus lugares. Y aquí no, bueno, la edad importa con relación a, pues, las abuelas, los mayores tienen más experiencia, más saberes, ¿cierto? Y eso tendría que pensarse siempre como una forma de entender lo rural, no como la metodología, yo escribí metodología allí, pero es para hacerme entender, como la manera para preguntarse siempre que llegamos, porque eso nos permite hilar. Yo que sé que puede sonar hilar como una palabra de alguna comunidad indígena, pero está pensado un poco como hacer un saco. O sea, ¿con qué hago el saco? Pues con lana. ¿Y de dónde sale la lana? De las ovejas. Bueno, alguna, otra sale de otros lugares sintéticos, ¿cierto? Ese saber previo de que sale de la oveja, de que sé cuidar la oveja, de que sé sacar la lana, de que sé trabajarla, eso lo saben las poblaciones rurales. O sea, que saben y entienden los problemas. Y si lo saben y lo entienden, entonces los que llegamos a lo rural, eso es lo primero que metodológicamente tenemos que hacer, y la escuela tendría que entenderlo de esa manera, y los procesos populares también lo entienden, ¿cierto? Cuando proponen lo que proponen y lo construyen colectivamente, o sea, de ahí sale pues que se construye colectivamente. 2, luego seguimos con el saco, ¿verdad? Dice, bueno, ya tengo acá los elementos básicos, identificamos todas las situaciones, el contexto, las poblaciones, ahora pues reflexionemos. ¿Y ahora cómo hacemos, no? ¿Cómo trenzamos entre unos y otros? Pues eso lo saben hacer también las comunidades y debería hacerlo la escuela, articular saberes, ¿no? ¿Quién sabe hacer? Porque no todos sabemos hacer las mismas cosas, pero en la comunidad sí sabemos que fulanito sabe hacer tal cosa, que tal persona tiene tal experticia, y aquí no estamos hablando de si fue o no a la escuela, si tiene un título o no, ¿cierto? Sino de identificar, poder armonizar, dicen algunos, ¿cierto? Esa dinámica que encontramos en los territorios, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esos vínculos entre los conocimientos? ¿Cómo yo puedo hacer que la abuelita, que el mayor, que el abuelo, que la persona llegue a mi escuela, no solo a que me cuente historias? De pronto la primera vez a contar historias está bien, pero después puede venir a otras cosas, ¿sí? Me cuenta que cómo hacían la arepa con el maíz rojo, que ya casi no se produce en muchos lados de Colombia, ¿sí? Pero ese maíz rojo tiene tales características, la abuelita sabe cómo se siembra, cómo es el tratamiento, o cómo se pelaba el maíz para hacer las arepas con lejía, ¿no? Con lejía, yo lo recuerdo cuando estaba pequeño, cómo lo hacían mis abuelos o mis papás, ¿cierto? Y eso tiene todo un procedimiento. Allí la escuela debería no solo replicar eso, que se vuelve una historia, sino explicar científicamente, para colocar una palabra, qué eventos ocurren allí, ¿no? Decantación, depuración, barrido, si fuera biología, descripciones analíticas, bueno, un montón de cosas que salen allí, ¿sí? La abuelita de pronto no le va a decir, ¿sí? Porque de pronto ni sabe leer ni escribir, pero no importaría. Pero la escuela a veces se pregunta, pero es que la abuelita no sabe leer y escribir. O sea, ya está discriminando. Sí, la abuelita no sabe leer y escribir, pero la abuelita sabe que cuando el viento está de esa manera y sale un grillo, va a pasar esto. Sabe que cuando sale el arco iris y hay una llovizna, puede ocurrir esta cosa. Sabe que cuando florece la yuca, ya se puede cultivar porque está madura para sacarla. Sabe que la raíz de tal planta sirve para infusión o machacada para curar un dolor de tal cosa. O sea, sabe un montón de cosas. Que no lo sepa decir como lo dice la ciencia, pues es otra cosa distinta. Y allí un poco ponemos, sí, para poner otro ejemplo, sabe que usted que tiene títulos, que es docente, que tiene 2 licenciaturas, que tiene hasta un doctorado, que ha escrito 2 libros, su merced cuando va a lo rural, ¿sabe leer eso? No. Su merced que tiene 2 títulos cuando llega a lo rural es un analfabeta de lo rural. Entonces, ¿cómo carajos uno se atreve a decirle al que no sabe leer y escribir que es analfabeta? O sea, no se trata solo de concepciones, se trata de que esa reflexión tiene que pasar. Yo estoy colocando ejemplos muy traídos de los cabellos, muy tontos quizás, pero en la vida cotidiana ustedes saben muchas cosas más, ¿verdad? Y habría que pensar la escuela y lo popular en esa perspectiva de hacer esas asociaciones, ¿sí? Para pues transformar lo que se necesite. Y luego la comunidad también sabe,
porque no echa paja en voladores, dicen por ahí algunos, pues que eso sirve para transformar, que eso sirve para tejer, que eso sirve para actuar, ¿sí? O sea, si identifico una situación, si construyo, si sé que con otros puedo transformar, que la escuela podría hacerlo, significaría entonces que ese conocimiento tiene que ponerse en ejecución, que tiene que ponerse en acción, en una actividad práctica, en algo concreto. O sea, no hay nada más aburridor para un niño, como lo estoy haciendo ahorita acá contándoles a ustedes, no hay nada más aburridor para un niño llegar a la escuela que recién aprende a leer y a escribir fonéticamente, ¿verdad? A sumar las palabras y a leerlas, y que lo primero que le hagan después de unos meses de aprender a leer en primero o en segundo de primaria es que le hagan exámenes. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Que le hagan exámenes apenas aprendió a leer y escribir y que quizás vaya y pierda el examen. No, si aprendo a leer y a escribir es para contar esas historias del territorio, para replicar la lengua, para tratar de escribir en la lengua, para contar las historias del campesinado, su historia social, su historia política, los juegos tradicionales, el enterrar el ombligo para la comunidad afro, lo que significan los alabados, lo que significan los arrullos, no sé, para hacer poesía, para cantar, para sistematizar, porque la organización campesina, la organización social, poco sistematiza eso que hace y hace muchas cosas chéveres. Entonces, aprendo a leer y escribir para organizar esas cosas, pero no para que le hagan exámenes, para que lo hagan sentir a uno mal, creyendo que perdió el examen, me calificaron y me fue mal. Yo creo que por allí tendríamos que cambiar muchas de esas dinámicas y que la educación rural debería cambiar y transformar. Nada, yo dejo aquí, tengo otro par de fichas con algunos ejemplos de la población campesina en específico, pero dejo aquí para poder dar un poco en el tiempo que nos queda la voz a ustedes, intervenciones, preguntas, aportes que podamos empezar a tener en este diplomado. Dejo de compartir la pantalla para poder interactuar. Creo que ya tenemos un primer paneo, un poco de lo que en esta primera sesión queríamos transmitirles. Entonces, si quisieran ir pidiendo la palabra por el chat o, bueno, para organizarnos o acá mismo. Bueno. Sí, buenas. Sí, adelante. Profe, con José Wilmer Chamarra. Mi pregunta es lo siguiente, profe. Pues acá en el tema de los rurales que estamos escuchando, es pues muy magníficos el mensaje que nos da y su exposición. Yo diría unos, ¿cómo les dirá? Mira, nosotros como estamos acá muy lejos, a lejanía, un acceso muy difícil, sería muy bueno como en el momento de compartir o a hacer estos procedimientos, sería como que dividir más para uno que no haya como intervenciones, ¿sí? Por aquí, en el Chocó donde estamos, somos actualmente 3. Sería muy bueno que cualquier momento de este procedimiento es como que nos, ¿cómo le dijera? Que tengamos solamente para los 3 las comunicaciones, ¿sí? Como para uno entender mucho más mejor, porque en este es la primera audiencia que estamos escuchando, que había mucho de conexiones, y esas conexiones hace como interferir a todo el mundo. Sí, es que hay mucha gente, entonces no lo alcanzas algunas intervenciones de entender. Entonces, pues eso es como mis sugerencias. A ver si para el próximo nuevo encuentro de estos mismos de enfoques, entonces es como que no sé, como vuelvo y repito, es tener un grupito de nosotros acá donde estamos, porque de pronto no sé si es la señal de nosotros, donde tenemos, como no hay señales ¿cómo dije? Del claro, sino que solamente estamos hablando de acá, donde hay realmente internet de Wi-Fi, por ahí de ese medio que estamos hablando. Entonces, pues bien,
Otras preguntas es que de todas sus intervenciones del proceso que estamos adelantando del diplomado, como no lo alcanzamos a escuchar todos, es muy bueno que el audio que está grabando sería muy bueno como que enviar en el WhatsApp o en el correo. ¿Qué más? También el módulo que de pronto estamos hablando es muy bueno es que cada uno de nuestros grupos enviar, ¿no? Entonces, muy importante de lo que nos hizo entender en el tema de a este diplomado en la educación pedagógica rural. Esas eran mis inquietudes. Gracias. Profe, Tienes ¿tienes el algún micrófono apagado. cerrado? Sí, perdón, muchas gracias, qué pena. Sí, José, muchas gracias. Vamos a replicar las grabaciones de las sesiones. Se están mirando como dos opciones. Hay un blog donde de pronto se van a subir, se va a mirar qué cosas concretas se suben allí, si se suben completos. Y también creo que se está mirando la opción de ver otros canales como YouTube o mirar otras formas para que ustedes accedan a las grabaciones. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque si se los enviamos a los correos, es posible que dependiendo la región, justamente por lo que José nos acaba de mencionar, el tipo de conectividad, es posible que si le enviemos toda la grabación por el correo a José, tenga la misma situación. No de que escuche mal el audio, sino que a la hora de descargar toda la grabación puede ser bastante pesada. La señal, la potencia que tiene la señal allá en la región, en Chocó, en el lugar en el que estás tú y los compañeros, no sea tan fuerte y no le permita descargarlo. O si le permite descargarlo, se le demora mucho y luego reproducirlo también. Entonces, tenemos varias opciones que las estarán conociendo, las van a estar conociendo. Hay unas cosas que las estamos también organizando. Hay un blog que se les envió una información también para que la mayoría se registre. Es un poco para que todos estemos bien mostrando lo que ocurre, pero también mostrando lo que ocurre al interior de las dinámicas del diplomado. Bueno, entonces, nada, ahí también vamos organizándonos de a poco porque si sabemos, justamente lo presentaba yo en una de las fichas, sabemos esta condición de conectividad en lo rural que no es nada fácil y que no fue por la pandemia que supimos, sino que ya los registros vienen desde antes de la pandemia, solo que hasta ahora se están haciendo más visibles, ¿no? O sea, esa dura situación de conectividad. Entonces, por eso vamos a tener varias opciones, incluso opciones donde solo ustedes escuchen el audio y no la imagen, porque eso haría que fuera menos pesado, ¿cierto? Entonces, también lo hemos considerado. Muchas gracias, José, por la pregunta. O sea, eso para decirles que en el caso de ustedes podrían en otro momento también escuchar la grabación, pues para complementar lo que no alcance a quedar claro. Y también nuestro lenguaje, ¿no? De pronto mi lenguaje no es el más coloquial a veces. Entonces, nada, muchas gracias. No sé si las chicas están allí mirando el orden de pronto de las intervenciones. Sí. Isaías, ¿quiere hablar? No, ya están levantando la mano. Entonces... Sí, muchísimas gracias. Estoy discutiendo acá con mi esposa dos reflexiones. La primera es cómo empezar ante la exposición que usted hace. Y la otra es la fuerza que tiene la colonización de la educación de la que usted hablaba. Con una comunidad, una asociación indígena de acá del Guaviare, Azopamure de Masá se llama. En años anteriores, ellos están luchando por la educación propia en los resguardos de tucanos que tienen acá en el Guaviare, y van a la secretaría y lo primero que le dice la secretaría, bueno, ¿bajo qué currículo que va a enseñar? Es decir, bueno, olvídate que lo que tú traes no sirve, lo que tienes que enseñar es lo que estamos dando acá. Claro que es un deber constitucional cumplir con unos ciertos lineamientos, bueno, lo dice la Constitución y la secretaría lo debe exigir, pero de entrada como que le cortan las alas a esas comunidades que quieren esa educación propia. Profe, también sería importante, la reflexión que usted hace, desde mi juicio, es no solamente como darle a uno como maestro, como recordarle lo que miró en la universidad, porque una vez se sale a trabajar y se le olvida todo lo que en la universidad le enseñaron y ya como que se adapta al sistema, pero sí es importante
digamos, de dónde yo como maestro, que estoy siendo consciente, que me están haciendo la reflexión, de dónde yo como maestro me puedo pegar para empezar a dar ese cambio, ¿cierto? Pues una sería las herramientas que utilizo dentro del aula, esa es la primera, ¿cierto? Pero eso se va a quedar muy corto frente a todo el campo que podríamos empezar a abarcar para cambiar, porque las herramientas del aula es un pedacito muy, muy pequeño. Sí, para no demorarme tanto, que hay más intervenciones, muy importante lo que mencionan. Yo creo que lo más importante a veces es también la motivación, ¿verdad? Justo lo que el compañero mencionó. Claro, tanto los docentes, tanto como la compañera maestra que menciona, claro, uno sale con unas ideas de la universidad, pero se estrella con una realidad que te dice, no, aquí pasa de otra manera. Pero mucho más cuando uno encuentra lo que el compañero Isaías menciona. Claro, además de eso voy, miro en el ministerio o el departamento porque quiero acompañar, la comunidad lo quiere hacer y se estrella también pues con esas dinámicas, ¿verdad? O sea, doblemente, porque uno empieza, más allá de hablar mal o no de la institución, uno describe lo que encuentra. Y entonces esa situación lo desborda uno, porque además a los docentes les toca cumplir una serie de procedimientos, de informes, de reportes. Entonces, ¿a qué hora, verdad? Pero además le súmale que además los sueldos son bien malos, ¿cierto? Entonces, por donde tú lo mires, el sistema está diseñado para que ocurra eso, para que los maestros con el tiempo digan, pues hago lo que buenamente puedo hacer y me están pagando por eso, ¿no? Está diseñado para eso, está diseñado para que uno se desmoralice, ¿sí? Y efectivamente no tenemos la solución. Lo que sí podría uno decir es que hay muchas personas trabajando. En nuestro caso, que por eso hacemos el diplomado y por eso nos damos la pela de que sea gratuito, es porque sabemos que hay mucha solidaridad entre colegas, entre líderes sociales que hay en este curso diplomado, lideresas, entre organizaciones, entre otras experiencias, que a veces eso es lo que quizás ha faltado, ¿no? El caso de la política pública de infancia. Todo el mundo habla de ella, pero vaya que si en lo rural ha llegado por lo menos un ejemplo. No. Lo que uno espera como docente, sobre todo de infancia, es que por lo menos tener un taller para entender eso de la Ley General de Educación a partir del 2015. Y esa debería ser una acción, pero debería estar acompañado de otras, ¿no? O sea, ¿cómo resolvemos eso que el compañero Isaías y la maestra preguntan? ¿Cómo? Bueno, quizás el cómo es juntándose a otras experiencias, ¿verdad? Mirando cómo lo pudieron hacer otros, que sí lo han logrado. Cuando termino acá, en nuestro caso hemos venido acompañando algunos procesos como colectivos docentes. Muchos de los docentes que ustedes van a tener están cercanos a este tipo de experiencias, ¿no? ¿Cómo hemos aprendido, no sé si hemos aprendido bien o no, pero cómo hemos aprendido en otros territorios, en otras comunidades de varias partes del país, cómo logran hacerlo. Quizás por ahí podamos en otro momento, estamos pensando una segunda versión de este diplomado, pero además que, no sé, las condiciones del otro año, podamos ir también a los territorios, ¿no? Para poner en práctica este discurso. No sabemos si con todos, pero por lo menos con algunos, o relaciones que se puedan hacer a partir de las distintas experiencias que hay de las personas que están en este curso, que termino sería lo que quisiéramos ver en los entregables. En los entregables quisiéramos ver esas experiencias, cómo lo han podido hacer uno y cómo otros tienen la iniciativa y quizás, pues, nombrar la iniciativa o nombrar que no lo han podido hacer o que están allí, también es valioso. Ojo, porque el entregable no quiere decir que sea una experiencia exitosa. Las experiencias no exitosas también son experiencias, solo que han tenido por el camino situaciones que no las han podido hacer y esas de pronto son más valiosas, ¿no? No las han podido llevar a cabo. Esas quizás a veces son más valiosas porque está la suma de lo que hicimos no nos funcionó, entonces miremos para poder hacer cambios. Esas a veces son más chéveres que las que ya son exitosas, ¿cierto? No le quiero quitar la meritoriedad que tienen las que son chéveres. Entonces, la idea es un poco que podamos, que lo que nos quede del diplomado, que son 2 meses, podamos acercarnos un poco más a esas realidades y poder compartir experiencias y, bueno, en un futuro poder llegar, pero a partir de lo que ustedes también nos compartan y nos muestran. Yo dejo allí un poco como la conversación. La idea no es tener respuestas, aquí no queremos tener respuestas ya de cómo se hace, ni más faltaba de nada. Aprendemos todos. Valentina y compañeras, ¿quién sigue? Listo, seguiría el compañero Andrés. ¿Liz? Sí, buenas tardes, profe. Profe, bueno, yo tuve una experiencia como docente en Puerto Rico Met durante 2 años.
allá un poco el tema de la escuela, yo tuve un conflicto con lo que es la estructura de la escuela y todo esto, lo rígido que es realmente, y me enfrenté al rector y al coordinador porque el momento de romper esos esquemas, porque yo quería hacer cosas diferentes, quería sacar a los niños del salón de clase, hacer varias cosas interesantes, pues me veía con esas barreras, ¿sí? Ya después estoy trabajando con educación popular, con temas de derechos humanos, igualmente ahí en el Meta, y fue mucho más sabroso. Digamos que para la educación popular romper esquemas es mucho más fácil porque no está mediado por la escuela. Pero entonces, estando en la escuela, ¿de qué forma, digamos, podría uno romper esos esquemas precisamente para una educación mucho más significativa a los estudiantes, sin necesidad de correr el riesgo, pues, de sacrificarse uno mismo? Porque uno, pues, por romper esquemas, podría también estar amenazando, pues, también su situación. Creo que tiene apagado el micrófono otra vez. Qué pena. Si quieren escuchamos otras participaciones y hacemos como una rondita mejor. Ok, De sí, pronto para que todos podamos participar. Qué pena. Uh-huh. Dale, listo. Entonces seguiría Alex Morales. Buenas tardes a todos y a todas. Pues muy contenta de poder iniciar este proceso de formación. Primero para contarles que preciso hoy se fue el internet, entonces sabemos 3 personas conectadas desde este celular de los datos. Entonces está William y está Cristina conmigo acá escuchando la clase. Decir que me pareció muy interesante, que nos pareció muy interesante la presentación, y que siempre vale la pena saber desde dónde nos ubicamos para poder hacer el ejercicio de la formación. Bueno, personalmente no soy docente, pero sí, digamos, hemos tenido muchas dificultades con la institucionalidad frente a sus formas de aplicar o de hacer la educación en zonas rurales cuando se desconoce realmente los saberes y los conocimientos de la gente, cuando los mismos programas de la institucionalidad frente a, por lo menos el problema de la alimentación, que se ha vuelto, bueno, digamos, un foco de corrupción primero que todo y segundo, un negocio para unos pocos, deja de lado el consumo de los productos de cada uno de los territorios para que le traigan a los niños y a las niñas productos de otro lado, comprados a una multinacional o a un mercado de cadena que no tiene sentido cuando en el campo producimos y producimos desde el ejercicio de la soberanía alimentaria que tiene que ver con la producción orgánica y limpia para garantizar la alimentación de nuestros niños y de nuestras niñas. Y eso el Estado rompe, digamos, de manera violenta esa estructura cuando trae alimentación y contrata operadores de otro lado para traer alimentos de otro lado, inclusive jugos industrializados cuando en las comunidades tenemos naranjas, o sea, cualquier cantidad de frutas que en muchas ocasiones se pierden porque no se pueden comercializar porque son muy baratas al mercado. Entonces, digamos que todas esas lógicas y lógicas del Estado siempre, digamos, atropellan el campesinado y atropellan la educación y la ruralidad en general, todas las formas de habitar el campo, desde las formas de construir políticas educativas que no tienen en cuenta realmente la identidad ni la cultura de los territorios. Vale, Elis, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a sumarlo para seguir escuchando. Vale. Wilka Sebastián Rodríguez. Hola, buena tarde a todos. Un gusto de participar primero que todo en este diplomado con todos los compañeros y compañeras presentes. ¿Sí se me escucha bien ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, yo tenía es como una inquietud y una reflexión acerca del tema del reconocimiento campesino, ¿no? Pues este aspecto del reconocimiento campesino genera y abre un abanico de posibilidades para la transformación de la educación, digamos, contextualizada y pertinente en las zonas rurales, ¿no? Sobre todo,
en el entendido de que nos da herramientas también a quienes participamos de ese conocimiento de la construcción del saber en los territorios como docentes, maestros y aprendices al mismo tiempo, en la medida de que se nos abren posibilidades para pensarnos y transformar de manera estructural ese currículo oculto, como se le llama en la actualidad, establecido durante décadas, ¿no? Por el establecimiento como tal, y que se reproduce no solamente en la escuela como el ente encargado de adoctrinar realmente, porque pues uno puede decirlo de esa forma, ¿no? Realmente estamos adoctrinando a los pelados, inclusive hasta en las mismas universidades donde se ve ese tipo de formación cimentada en la occidentalidad sobre todo, ¿no? Y donde se reproducen viejos vicios de todas las escuelas, así traten de cambiarle el nombre, pues, de un año a otro, de un gobierno a otro, o digamos, de una Secretaría de Educación a otro, de un Ministerio de Educación. Entonces, en esa medida también, pues, cabe resaltar que, si bien es cierto, no hay un reconocimiento de la comunidad campesina como tal, de la etnia campesina, si puede decirlo así, también hace falta voluntad de parte de muchos de nosotros, ¿no? En la actividad como tal del compartir del conocimiento y el conocimiento de nuestras comunidades mismas, donde estamos participando de este ejercicio de la palabra. Gracias. Vale, sí, señor, muchas gracias. Listo, no sé si quieras intervenir o leo las intervenciones que hay en el chat. Si quieres, sí, uno o dos elementos rápidos también para no alargarme tanto. Sí, se coinciden las primeras dos intervenciones, coinciden en el elemento un poco del choque con la institución, ¿verdad? Con la institucionalidad de la escuela formal. Y ha sido así históricamente. Igual al interior también de las escuelas tradicionales, y esto es en todo el país, ¿no? No solamente en lo rural, hay muchas experiencias un poco positivas que logran vincular. Hay un elemento importante allí, y es que cuando no se vincula, ¿cierto? A la comunidad de forma activa y participativa, no es garantía, pero sí disminuye un poco las resistencias, ¿cierto? De todo tipo, eso es muy importante. Hay experiencias donde de pronto las resistencias son o políticas o económicas, pero también a veces hay resistencias por el desconocimiento, ¿no? Y el desconocimiento en el buen sentido de la palabra. Entonces, está llamado, lo popular lo entiende muy bien. A veces en lo organizativo se entiende algunas veces muy bien, ¿no? Porque eso tiene escalas y bemoles, ¿no? Pero en la escuela a veces no entiende. O sea, estos otros procesos digamos, populares, sociales, colectivos, a veces logra entenderlo un poquito mejor. Pero a veces la escuela, por esa misma estructura horizontal, un poco como el profe Wilka también lo mencionaba, no lo entiende tan bien. Y al no entenderlo tan bien, entonces, todo lo que no se entiende pareciera ser o malo, o feo, o contradictor, ¿cierto? Entonces, allí hay un llamado, y es que los procesos de formación deberían inicialmente poder dar cuenta de esas particularidades, ¿no? Para que no hayan tantas resistencias, siempre habrán, y está chévere que hayan, pero un poco en esa medida de las resistencias que puedan encontrar las propuestas, poder mostrar y no solo mostrar, sino argumentar desde el lugar que sea, social, colectivo, popular, académico, que quizás se puede hacer de otras maneras. Y ejemplos hay muchos en distintos lugares del país, ¿cierto? Hay veces que el desconocimiento incluso de las mismas instituciones, Secretarías de Educación, mismo Ministerio de Educación, ¿no? Porque como lo dice el profe, pues eso cada gobierno y cada que cambia un director, un secretario o alguna administración, pues tiene una visión también distinta de cómo entender la política. Caso, la Ley General de Educación no existe para Colombia. ¿Qué existe? Existen lineamientos. Claro, yo lo estoy diciendo aquí fácil, pero toca sentarse, mirar las leyes, los decretos para decir, mire, es que son procedimientos. No tenemos, Colombia no tiene una ley general. Dice ley, pero porque hay que colocarle ese nombre, pero realmente son unos lineamientos generales. Claro, aterrizar eso, como yo lo estoy diciendo fácil, a un salón o a un mundo rural o a un mundo colectivo que vincule la comunidad, pues eso no es tan fácil, ¿verdad? Ese es el reto, ¿sí? Pero para colocar un ejemplo, hay varias partes del país en el cual las tiendas escolares o los restaurantes escolares, vinculando a la comunidad, han logrado, por ejemplo, que en la tienda escolar se vendan los jugos de la comunidad con los productos y las frutas de la comunidad,
lograr, por ejemplo, que no se vendan empaquetados, ni chitos, ni papas, ni gaseosas, ni Coca-Cola, y hay varios en Cundinamarca, hay por lo menos 2 o 3 casos, en el Cauca ha habido lugares, momentos históricos, en varios municipios del Cauca, se han conocido casos en Cesar, en La Guajira, bueno, en fin, varias partes del país donde por X tiempo lo han logrado, ¿cierto? Pero ¿cómo lo han logrado? O sea, primero han logrado hacer de alguna manera que se vinculen las personas de la comunidad, los papás que logren un buen número, ¿cierto? Porque esa fuerza puede hacer vencer un poco la resistencia del colegio. Es posible que uno como profe llegue y tenga la buena iniciativa, pero además de la buena iniciativa, toda la explicación nutricional. Sí, pero a veces una sola golondrina no llama agua, dicen por ahí los abuelos, ¿cierto? Entonces, a veces le toca a uno, yo sé que no es la solución, pero a veces quizás toca vincular, ¿cierto? En algún lugar, por ejemplo, de Cundinamarca, encontré hace poco que decían, mire, es que en el colegio de un municipio acá de lo rural de Cundinamarca, acá en el colegio matan una serie de búhos, olvidé el nombre del búho, pero un búho que casi está en vía de extinción, y los niños del lugar y los papás, pues por el misterio que tenían que cuando aparece un búho es algún presagio mal, entonces ven un búho y le echan piedra, y está en vía de extinción, creo que quedan apenas como 100 en todo el planeta Tierra, y hay como en Cundinamarca hay como la mitad, como 20, ¿cierto? Uno dice, pues pucha, son un par de años, desaparecen. Pero mira, si no hay una escuela que empiece a enseñar con actividades, con dinámicas de los mismos contenidos que tienen que responder al Ministerio de Educación, empezar a mostrar que es importante conservarlos, mantenerlos, por otras razones sociales y ecológicas, puede pasar tiempo, pero si no se logra desde allí, pues uno puede proponer y hacer actividades desde lo social, lo popular, lo académico, y va a resultar es atropellando también a la comunidad, ¿verdad? Es que ustedes nos cuidan, es que esos campesinos son torpes, es que ustedes no entienden, que es que sí, no entendemos, es que no entendemos y no tenemos por qué entenderlo, ¿cierto? Creo que allí hay retos también a veces por conocer un poco más, no la realidad, sino cómo operar a veces. Y bueno, yo diría así hay montones de ejemplos por muchos lados, ¿no? Ejemplos que cuentan cómo lo ha logrado, pero aquí lo importante a veces de mirar la experiencia positiva de cómo lo han logrado es encontrar, bueno, ¿y qué resistencias tuvieron, no? A veces uno no pregunta eso, ¿y qué resistencias puso la comunidad, el colegio, o cómo lograron para que eso se diera, ¿cierto? A veces uno se queda en lo bonito de la experiencia, que es muy importante, pero a veces lo más importante es encontrar esos problemas que tuvieron por el camino, que pueden ser montones. Ahí es donde está la esencia, ¿ve? Nada, yo solamente lo digo como lo pienso. Quizás pueden haber otros elementos asociados allí. Dejo aquí un poco para seguir con las participaciones. Valentina. Listo, voy a leer entonces algunas intervenciones que hay. Germán Carpio dice, está muy importante la clase. Cindy Giselle Pinto dice, la reflexión sobre la integración de conocimientos y saberes populares a la escuela y por el lugar de la identidad, pero también cómo se cuestiona una visión de progreso y de esta supuesta civilización. Alex Morales dice, me pareció muy importante la exposición, es muy importante saber desde dónde nos ubicamos para poder generar espacios de formación. Luisa Fernanda Morales Rodríguez, sí, muy importante cómo hacer ese cambio, esas estrategias para adicional desaprender uno mismo y los estudiantes. Juan de la Cruz dice, la escuela rural y la urbana está permeada diariamente por el currículo oculto, pero está tan oculto que no nos permite trabajar los elementos que los conforma y que de alguna manera significativa aporta un verdadero aprendizaje y rompe esquemas. Marta Beltrán estaba pidiendo la palabra. Buenas tardes. Mi profe, en tu intervención me hiciste acordar de una situación que vivimos la clase pasada en la universidad, y es que estamos abordando en la universidad la etnoeducación. Y resulta que la profesora nos dijo, bueno, escojan cada una etnia que quieran trabajar y a partir de ahí pues nos exponen qué es la etnoeducación en ese tipo de contexto. Y todo el mundo era, o sea, había como 4 grupos y todos, ay, no, que el afro, no, que los indígenas, que no sé qué. Y digamos que sí, hay algunos, no sé cómo decir, pero algunas
etnias que se han visibilizado más por sus luchas, ¿cierto? Pero nosotras nos quedamos como sin tema y entonces nos pusimos como a hablar entre nosotras cuatro y dijimos, ¿y por qué no hablar de la población campesina? Si no es la mayoría de las personas, tenemos algún familiar que hace parte de este contexto. Entonces sí, es como que ese tipo de poblaciones no se hacen visibles, siempre se hace visibles como la lucha afrodescendiente, como la lucha indígena, y las poblaciones campesinas son muy poco visibilizadas, y además que son muy importantes. Sí, señora. Nada, ya como se va a acercar el cierre, quisiera hacer un elemento. Vamos a seguir y teniendo el espacio para conversar, reflexionar, otros docentes, y estos temas van a seguir apareciendo a lo largo, si bien están diferenciados por módulos, va a seguir apareciendo a lo largo del diplomado. Aprovecho tu intervención, Marta, para dos cosas que olvidé al inicio. Cuando intervengamos, digamos, dónde estamos, quiénes somos, digamos, el municipio, para hacernos una ubicación regional, por lo menos entre ustedes, porque yo más o menos los tengo ubicados a todos por el registro, ¿sí? Bueno, pero a partir de la próxima, y también si a los profes se nos olvida mencionarlo, bueno, estamos en Cauca, estamos en Bichada, estamos en Meta, estamos en Arauca, ok, y si quieren el municipio. Vale, Marta, entonces mi comentario final, agradeciendo la participación de ustedes el día de hoy, que me escucharon también. Tienes toda la razón en lo siguiente, además. La etnoeducación fue un invento de los blancos, del occidental. Yo sé que hay muchas comunidades que lo suscriben porque han logrado darle la vuelta, o sea, apropiarlo. O sea, nuestros proyectos son educativos porque han logrado apropiarlo, construir desde ellos, pero eso pasa por elementos que hemos mencionado acá, lo organizativo, la visión que tienen, esa visión de lo rural o esa visión de su entorno, de su cosmovisión, la fuerza de la lengua, la vitalidad de las prácticas culturales, muchos elementos. Hay otras poblaciones indígenas que de pronto no han tenido más contacto con la cultura occidental, ¿verdad? Los Sicuani, uno de ellos, bueno, los Cancuamos, otro de ellos, además exterminados por el paramilitarismo. Entonces, eso los hace a no querer saber nada ni de la cultura, ¿no? Entonces, la etnoeducación fue inventada por los blancos, ¿cierto? Casi que en ningún lugar del país fueron el Estado colombiano diciéndoles, los constitucionalistas, ¿no? Preguntando a las comunidades indígenas, bueno, ¿y ustedes la etnoeducación cómo la entienden? ¿No? Y cuando lo hicieron, varias comunidades lo que les dijeron es, pues yo no sé cómo la entenderán ustedes, que eso lo inventaron, porque nosotros hablamos es de educación propia, ¿cierto? Claro. Aquí, pues por tiempo no haría la explicación larga, pero la educación propia tiene un momento histórico, ¿sí? La endógena tiene un momento histórico colonial europeo, además, ¿no? Llega toda la academia gringa, sobre todo la gringa, ¿cierto? Para no poner un apelativo así tan grosero, digamos, anglosajona, que es como se le dice, ¿no? Y esa fue la dinámica con la cual se construyó las academias de antropología, de algunas áreas de las humanidades, y esa visión fue la que se llevó a comunidades, a los territorios para leer a la comunidad indígena, y se les dijo, acá es endógeno, porque es desde adentro, y después los indígenas, no, lo nuestro es lo de acá, es lo propio, pero eso ya lo hacían los mexicanos hacía como 50 años antes. Y luego, pues, la institucionalidad colombiana dijo, pues, a eso le vamos a llamar etnoeducación, porque es étnico. Y para de contar, entonces le colocan todo étnico para decir que es indígena. Eso, pues, a algunas comunidades, como les digo, le han dado la vuelta, lo han recontextualizado, pero muchas comunidades no lo aceptan, lo étnico, porque no lo representa, ¿cierto? Claro, entonces allí uno se debate entre la vida y la muerte académica por lo que piense algún docente, lo que piense algún tipo de horizonte de sentido de la academia en general, ¿verdad? A veces son discusiones que de pronto, más allá de lo académico y con un buen tinto y una charla, pero pues en la vida cotidiana pasan otras cosas, ¿no? Sería lo que yo te diría con relación a eso, y también ha pasado proporcional a la comunidad afro y pues mucho más con el campesinado que viene en la lucha por el reconocimiento como sujeto de derechos, además culturales, ¿no? Porque aquí está la discusión si la cultura existe para los campesinos. Yo les digo, la cultura existe para todos los seres humanos, amarillos, rojos, negros, indígenas, campesinos, sin excepción, porque es un principio vital de la construcción simbólica de la realidad del contexto en el que vive una población. O sea que lo determina es eso.
¿cierto? Eso es lo que le determina que uno tenga cultura. Todos. En la ciudad lo que pasa es que nos la han arrebatado, ¿no? O uno en la ciudad no pregunta por dónde está mi territorio. No, eso pertenece a las transnacionales y construyen transmilenios. Sí, funciona así. Nos han desterritorializado, ¿cierto? Y nos han despolitizado también. Entonces funciona así. Nosotros pensamos que no tenemos cultura. Sí tenemos. Hace parte de la vida cotidiana de los seres humanos para ubicarnos y hacernos sentir cosas cuando, no sé, cuando llueve, cuando sale el arco iris, cuando pensamos que la luna es importante para cortarnos el cabello, no. O sea, está asociado a esas prácticas, ¿sí? Eso pasa con todo, pero en el reconocimiento político a los campesinos pasa lo mismo que les acabé de mencionar de lo étnico, ¿cierto? Sí, allá se lo inventaron con códigos, decretos, pero en la vida cotidiana de los indígenas pasa otra cosa. Lo mismo pasa con los campesinos. Ese reconocimiento está siendo muy difícil, ya han logrado muchas cosas vitales, pero esa parte como de decir si es étnico o no, porque no tendrían o sí cultura, pues es una discusión académica muy colonizada de la cual se toma la estructura de los gobiernos muchas veces para hacerlo. Entonces es bien complejo en ese escenario. En la vida cotidiana uno encuentra más facilidad, ¿no? Con esos ejemplos que ustedes colocan, con esas intervenciones. Yo dejaría aquí, para no ser grosero con el tiempo, ya 1 minuto para las 6, para no alargarnos también, porque así está pensado. Nada, seguiremos conversando. No sé si hay unas lecturas finales de intervenciones, Valentina, y por ahí cerramos. Hay una palabra más, profe, no sé si la quiere dar. Sí. A Luis Fernando Rincón. Bueno. Muy buenas noches, pues para todos, integrantes de este grupo. Mi nombre es Luis Fernando Rincón, soy del departamento del Bichada, del municipio de La Primavera, de la etnia Chicuani, 100%. Saludo, pues, profe. Son importantes los temas que están hablando. En mis poblaciones siempre ha habido problemas e inconveniencias sobre esos temas de intercultural, sobre las instituciones. Pues soy un chico, un joven que me gusta aprender. Ahí somos 3 que estamos tomando el rumbo, la iniciativa para esto, para seguir y favorecer los temas importantes de la etnia Sicuani y eso importante de intercambio de saberes que estamos haciendo. Eso es mi palabra y gracias diariamente a aprender de ustedes. Soy auxiliar pedagógico de mi comunidad, modalidad familiar, pero siempre hay problemas también sobre esos de nuestro intercultural, de nuestra comunidad, entonces casi no se enfoca nuestro enfoque diferencial que no nos permite el departamento, solamente aplican para los mestizos y para los colonos, para los indígenas siempre nos dejan aislado el enfoque diferencial. Me disculpa si me salí del carril. No, Luis Fernando, muchas gracias a ti. Más bien también decir, conozco allá, creo que conversamos el año pasado, una situación del pueblo sicuani allí desplazado, desterritorializado, porque no tiene acceso a resguardo, transnacionales de palma de los familiares de Uribe, que la palma llega de La Guajira hasta el Amazonas. Entonces, una situación nada fácil, rodeado de terratenientes. Entonces, Luis, pues una población sicuani que siendo indígena de lo que tú dices, digamos que a veces no se conocen esas particularidades tan complejas en las que viven. Y pues terminar acá saludando a Elena, que si bien no nos conocemos, hace parte, no, está en Bolívar Cauca y con unos conocidos también de Bolívar Cauca, que tenemos unas visitas de pronto hacia el otro año, si se puede también. Pues muchas gracias por el comentario que haces allí, de los jóvenes de Lerma, Bolívar, que están también en este curso electivo. Y hay más jóvenes de más lados, después ahí seguiremos interviniendo o ustedes irán interviniendo para que sepamos que estamos de varias partes del país y que nada, pues la idea es conversar amenamente lo más que podamos y bueno. Listo, gracias, profe, por sus palabras, ahí estamos, muchísimas gracias, feliz noche para todos. Vale, pues nada, muchas gracias a todas, a todos, seguiremos conversando y nada, pues tendrán la siguiente sesión la otra semana, jueves y sábado, y pues un abrazo, muy buena noche, que estén muy bien. Gracias por el espacio, que estén muy bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Y buena noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche todos. Gracias, que tengan buena noche. Muy chévere.
como es sencillo, pues como chaqueta, no sé, sí me gusta, pero